Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Tenemos novedad importante en lo de Madrid. Ha ocurrido esta tarde. Sorpresa, se lo contaremos. No le van a desconfinar, no. Pero otra sorpresa sí que hay. No obstante, el gran titular del día hoy era la cuestión económica. El Gobierno ha proclamado a los cuatro vientos que dispara el techo de gasto como si fuera una gran cosa, el 50 y tantos %. No subía tanto desde tiempos de Zapatero, justo en el 2010, o sea, inmediatamente después de la gran crisis. ¿Sabe usted lo que significa que se dispare el techo de gasto un 50 y pico %? Y más con la previsión de crecimiento que tenemos, que es no crecimiento, sino todo lo contrario. Significa que a usted le van a brear impuestos. A usted, a mí y a todos los demás. ¿En qué se van a gastar ese dinero? ¿Por qué al mismo tiempo que elevan el techo de gasto no bajan el sótano del gasto político? Porque aquí, hasta donde yo sé, en Italia han quitado un montón de senadores. Aquí nada, de nada, de nada. Eso no se toca. Se toca todo lo demás. Y desde luego no son los ricos quienes van a pagar impuestos. Van a ser la clase media, la clase trabajadora, la ideica esa de, por ejemplo, subir los impuestos en la sanidad privada. ¿Sabe usted cuántos españoles recurren a la sanidad privada? 9 millones. ¿Hay en España 9 millones de ricos? Ojalá. No, es gente normal, de la clase media trabajadora, que recurre a esos servicios. Bueno, pues a esos, es decir, a todos, más el nuevo impuesto del diésel y todas esas cosas, son a los que nos van a brear para poder sostener esa locura de disparar de semejante manera el techo de gasto. Lo veremos en un instante. Día, en fin, rico en información y rico en polémica. Ya verá usted. Titulares. Los informes de Seguridad Nacional desnudan a Sánchez. El Gobierno conocía el peligro del coronavirus. 11 informes entre enero y marzo, y el Gobierno desoyó reiteradamente a sus propios expertos, porque Seguridad Nacional depende directamente del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, es decir, de Iván Redondo. Es tremendo. En estas condiciones, quien queda fatal es la Fiscalía. La Fiscalía se comprometió literalmente con el Gobierno cuando no admitió a trámite todas las querellas que se plantearon contra el Ejecutivo por su gestión de la pandemia. Resulta que el Gobierno sí es responsable, lo demuestra el hecho de que desoyera las advertencias de Seguridad Nacional. Pero Navajas pidió rechazar, pese a ello, todas las querellas, y así estamos. Lo que le contaba del techo de gasto, el Gobierno disparó un 53% del techo de gasto, eleva el desplome económico a más del 11%, es decir, ya acepta que vamos a caer eso, pero aún es poco. Seguramente caeremos más. La AIREF, la mismísima AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha dicho que ese cuadro que pinta el Gobierno aún es demasiado benigno. Bueno, reunión en Madrid, el Gobierno rectifica y ahora dice que las cifras de Madrid sí son fiables. El Gobierno ahora dice que las cifras de Madrid sí son fiables, en una especie de grotesco vodevil en el que ha habido declaraciones tan contradictorias como las de Illa y las de la señora Montero, que enseguida glosaremos. Después de la reunión bilateral, Illa y Simón han preferido eludir a la prensa para no tener que dar explicaciones. Iremos a la cuestión del rey. A la cuestión del rey vamos después. A la cuestión de los jueces, porque sigue habiendo follón con este asunto. Todavía habrá quien dice que es una cortina de humo. Para nada. Hoy el Gobierno ha vuelto a insistir en su ansia de controlar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, al mismo tiempo, por cierto, que los jueces por su cuenta preparan un acto privado con el rey. Cosa interesantísima que luego nos contará Teresa Gómez.
Vamos a hablar un poco del coronavirus. Sí, ya un poco más. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que se llama Declaración de Barrington. Son más de 1.700 epidemiólogos, más de 1.000 y pico sanitarios, etcétera, que están firmando un documento contra los confinamientos por el virus. Piden sí proteger a los vulnerables, piden sí tomar medidas de seguridad, pero piden volver a la normalidad porque, como explicábamos ayer, con esos médicos belgas que han denunciado a la OMS, el remedio está siendo peor que la enfermedad. Hay otra forma de encarar la pandemia. Y esto es lo que dice la Declaración de Barrington, de la que hablaremos a fondo. Y de lo del Rey y Cataluña, que también contaremos después, porque hay novedades. Pero lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Arturo Moreno, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué bien. titular te has puesto? Surge en pantalla el titular de Arturo Moreno. Ah, míralo, ¿ves? Pues, o sea, que está claro. No, perdón, para una economía sin suelo. Sin suelo. No, pero es perfectamente inteligible también. Sí, también. Ahí, sí. Techo de gasto para una economía sin suelo. Bueno. Techo de gasto para una economía sin suelo. Es decir, nos hemos propuesto elevar el gasto público hasta unas cantidades, mientras no sabemos hasta qué profundidad vamos a caer. Sí. Por tanto, no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para pagar este techo de gasto. Es el balón o la patada hacia adelante, ¿no? Realmente las perspectivas que da hoy el cuadro macroeconómico del gobierno, que ya la IREF ha dicho que puede ser optimista, pues es un cuadro económico pues muy malo, ¿no? El crecimiento económico este año, el decrecimiento económico va a ser del 11%, el Banco de España dice que puede llegar al 12%, el déficit del 11% también. Que es una burrada, estamos hablando de 135, 145 mil millones de euros de déficit, y también la deuda pública, ¿no? Que se va casi me parece que en agosto ha sido el 113%, y sí. El máximo, el récord de España es en 1902, que llegó al 123%, o sea que estamos cerca, y fue la crisis del 98, ¿no? Pero vamos, lo vamos a superar entre este año y el año que viene seguro, ¿no? Y bueno, pues las perspectivas desde el punto de vista económico son muy malas. Y evidentemente todo esto de los rebrotes y de las restricciones que conllevan, pues son la gota que colma el vaso, ¿no? Dicen que el récord fue el de 1814, después de la Guerra de Independencia, con un 20.000%. Bueno. No vamos a llegar ahí, pero en todo caso, desde luego, vamos a superar la marca de 1902, no sé. Que no está mal. Arturo, bienvenido y muchas gracias. Don Enrique Calvet, muy buenas noches, ¿cómo estás? Son dos preguntas distintas. Enrique Calvet, buenas noches. Buenas noches tengan ustedes y la compañía. Ahora miénteme, ¿cómo estás? Ahora le miento con mucho gusto. Estoy pletórico de desesperación. ¿Cuánto me alegro? Ah, bueno, bien. Vale, entonces no me mientes. ¿Qué titular traes esta noche? Pues si no recuerdo más, él dice, rompetechos, debe saber que los techos a romper son la inaptitud y la injusticia. Rompetechos, como nuestra avisada audiencia habrá percibido, es el doctor Sánchez, y es una manera de recordar que romper el techo es más o menos un invento económico de gasto sobre una gran incertidumbre, no tiene tanta importancia. De hecho, yo como verán después, no me opondré. Lo que tiene importancia es quién lo gestiona y, sobre todo, no creer que el problema de España es básica y exclusivamente económico, sino que el problema de España, que es precisamente quién lo gestiona, es político. Entonces, claro, si esta enorme cantidad de dinero, que no se va a gastar, pero bueno, esta enorme cantidad de dinero está en manos de quien dice que no hay que apresionar a etarras, vicepresidente del gobierno que lo ha dicho, de quien, como el ministro de Justicia, dice que no, hombre, es que hay que mantener la convivencia, por eso no íbamos al rey. Mantener la convivencia es ceder ante los delincuentes. Hombre, pues vaya, usted va a invertir en seguridad, ya me dirá cómo. Si lo va a gastar gente que dice que la solución de España está en meter 8.000 millones o 9.000 millones, ahora como cobayas, en la industria del hidrógeno,
cuando mire usted, España no está para ser avanzadilla de ningún proyecto como el coche eléctrico que termina costándonos dinero fracasando. Es decir, este es el problema, un problema de que no hay ni siquiera una visión de las necesidades fundamentales que tiene España cuando dice las grandes transformaciones, como por ejemplo recuperar la unidad de mercado. Pues claro, a mí puede usted romper todos los techos, ¿verdad? Que vamos a seguir en la agonía. Rompetechos, para los espectadores más jóvenes, que son legión, es un famoso personaje de TVO de Ibáñez. Sí, señor. Rompetechos, que ya se llamaba así. En fin. Que era como nuestro querido primer ministro o presidente de gobierno, cuya calidad es que no veía, es decir, que estaba ciego ante la realidad. Me acaban de contar que le ha dado una lipori porque se ha oído llamar primer ministro. A él, a Pedro Augusto. Sí. ¿No sabes lo que le has ofendido, Enrique Calvet? Calvet, bienvenido. Doña Teresa Gómez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Enseña tu mascarilla esa, anda. No la traigo. Mascarilla customizada la tengo ¿Será fuera. posible? El que no sea que... Se ha traído una mascarilla de Extremadura. Con la bandera de Extremadura, que me ha costado mucho encontrarla, ojo. Bueno, pues la culpa es de Vara. ¿Qué titular traes? Seguro. ¿Qué titular traigo? Las medidas pensadas para hundir a los hosteleros. A partir de las 22 el virus es mortal. Efectivamente. Este fin de semana pues estuve hablando con bastantes hosteleros, ¿no? Donde, pues por eso quería transmitir esta queja, donde además que han sido los grandes azotados por esta crisis sanitaria y económica, ¿no? Ellos decían, bueno, es que quitarnos esas 2 horas para nosotros es mortal. Nos decía, porque es un turno más, es la cena, la hora a la que todos los españoles suelen cenar. Dice, entonces, haberlo ampliado hasta las 12 tampoco hubiese ocurrido nada. No creo que la gente se infecte más de 22 no, el virus a 12 despierta a esa hora. El virus despierta a esa hora. Entonces, y se convierte en algo letal. Hay muchas personas que ahora están cerrando y que estas medidas no le van a ayudar ni muchísimo menos a recuperarse. Efectivamente. En fin, Teresa, bienvenida, muchas gracias. Y don Vicente Montañez, la última vez que te vimos estabas en una playa de Valencia viendo cómo plantaban las banderitas. Y luego han llegado las autoridades y os han denunciado por malos. Por poner banderas de España en la playa de Alboraya. Debe de ser, por poner banderas de España. Pero, qué horchata, por cierto, en Alboraya. Bueno, sí, además. Y además un sitio muy chulo. Y vaya que hacía un día magnífico. La noche era un poco más fresquita. Ya, ¿no? Pero sí. No, pero tú no estabas esta noche poniendo banderas allí, ¿o sí? No. Ah, bueno. Ya. Que al final, ¿qué? ¿Les tiraron toda la basura, todas? ¿Las banderas? No se tiraron, no se recogieron. Esto es lo que han contado algunos que han pretendido darle mucha más importancia al acto aquel, que vinieron dispuestos a arrancar 80, creo que llegaron a coger y se devolvieron. Ah, y se los chicos aquellos de la bandera republicana y tal llegaron a 80, no más. Sí, a unos 80. Por eso no trabajan de temporeros. En cuanto tienen que agachar el lomo, hay lumbalgias sobrevenidas. Tal cual. Ya. Pero no, se recogieron todas por parte de ANFAC, de la organización, y se las llevaron tranquilas. ¿Ha habido finalmente denuncia por parte de las autoridades? Parece ser que sí. España es el único país del mundo donde denuncian a los ciudadanos por poner la bandera nacional. Es una cosa de verdad, en fin, de locura. Bueno, ¿qué titular traes? Permites guillotinas contra el rey en otras ciudades. Efectivamente. Bueno, mi titular de hoy era, y ahora que no nos oye la IREF, vamos a contar mentiras trailara. Esto es lo que ha debido de pensar el gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ellos han establecido este marco presupuestario, ya estaban pensando decir, bueno, vamos a ver ¿dónde le damos ese toque de optimismo para luego establecer un techo del gasto y que así el amigo Echenique pueda decir todas las sandeces que ha dicho y alguna que otra más? Y la trampa estriba básicamente en dar una caída no tan abultada, es decir, lo que está dando el gobierno es un 11,2 frente, por ejemplo, el 12,1 que daba la IREF, pero luego juegan en el 2021, que es para donde se fija el techo de gasto, hacen la trampa y dice, bueno, pero ahí tendremos un rebote del 9,8. Ahí está la gran mentira trailara, porque en el mejor de los casos nunca llegaría a un 7% y muy probablemente estemos hablando de un rebote, en el mejor de los casos, del 6,5%,
suponiendo, Y ya sería un milagro, que no Hombre, se ralentice. sería volver a los tiempos de Franco, Claro, imagínate. suponiendo que no se ralentice como consecuencia de la falta de credibilidad en el sistema y, por tanto, el pánico escénico en el que ya se está entrando en la medida en la que no hay visibilidad con los ERTES, en la medida en la que no hay visibilidad económica y se produzca todavía mayor contracción en términos de consumo. Así que ahí está la gran mentira y esta es, en base a una mentira, empiezan a construir el techo de gasto, que es la primera medida para un presupuesto, donde directamente se van a casi 200.000 millones, un 53% más. Absolutamente descabellado, en base a una mentira. Pretenden ahora engañarnos para acabar sumiéndonos en la más absoluta de las ruinas. Eso es muy importante eso que dices tú, porque si tú coges una suma de 1.500 factores y el primer sumando está mal, ya solo con uno, todo lo demás está mal. Todo lo demás está mal. Estamos en esa situación. Tal cual, esa es la situación. Vicente Montañez, bienvenido. Vamos a hablar del asunto económico hoy, evidentemente, porque hay que hablar de ello largo y tendido, que al final es lo que tiene a todo el mundo muy preocupado. Y mientras tanto pasan otras cosas que también comentaremos. Yo tengo novedad, lo había anunciado estos días, que con este asunto de la ley de memoria democrática, etcétera, y la pretensión gubernamental de callarnos la boca a todos, pues estaban reeditando libros, digamos, comprometidos. He aquí la reedición de mi libro, El terror rojo en España. Un libro de hace unos cuantos años que me prologó Stanley Payne, que es una investigación de hechos, ¿eh? Es decir, qué es lo que pasó en la retaguardia republicana antes y durante y después, días después de la Guerra Civil. Bueno, ¿qué fue el terror rojo? ¿Por qué existió? ¿Cuáles fueron sus consecuencias reales? Justo lo que dentro de unos pocos meses, si esa ley sale adelante, estará prohibido decir en España. Así que antes de que nos metan en la cárcel a todos, particularmente un servidor, pues lo tiene usted en sus librerías más cercanas. El viernes dedicaremos buena parte del Gato al Agua precisamente a esta cuestión, así que volveremos a hablar de ello con Paz, Barbadillo, Esteban y Juan Antonio de Castro. Vámonos a la publicidad, una mínima pausa, y a la vuelta vamos a ver lo que ha pasado en Madrid, que ya le digo yo que es muy sorprendente. Y además bastante bochornoso. Enseguida. Son las 10:08, 1 hora menos en Canarias, y vamos ya a empezar a desgranar la actualidad del día, empezando por la guerra de Madrid, que sería solo una cuestión de politiquería si no fuera por lo que hay por medio, que es la salud de la gente. La salud no solo física, también toda la enorme carga económica que lleva consigo este asunto detrás. ¿Qué ha pasado hoy? Fundamentalmente, que el Gobierno ha rectificado y ahora dice que las cifras son fiables. Lo dice después de un día que había empezado abiertamente en son de guerra. Vamos a escuchar, por ejemplo, al señor Simancas. En Madrid la prioridad ahora es luchar contra el virus. Estamos ante una situación realmente preocupante y no es una buena idea restarle dramatismo, restarle dificultad a la valoración sobre la situación de la pandemia en Madrid. Hay cierto descontrol en la pandemia de la COVID en la Comunidad de Madrid y tenemos una sanidad desbordada. Esto hay que tomárselo en serio. Lo que le pedimos a la presidenta Ayuso una vez más es que deje de pelear, que deje de pelearse con el Gobierno de España, con los médicos, con los enfermeros, que deje de pelearse con su vicepresidente Aguado, que deje de pelearse con el mundo y que se pelee con el virus. La cuestión estaba así, es decir, tremenda. La culpa de todo lo que pasa es de Ayuso. La propia ministra Montero, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, incidía en ello, lo vemos. Yo creo que el ministro de Sanidad lo explicó ayer, igual que el señor Simón, respecto a que los datos tienen que ser coherentes. Y cuando hablan coherentes, es evidente que el estudio de los datos por parte de los epidemiólogos y de los técnicos del Ministerio de Sanidad les permiten ver que en este momento realmente alberguen duda de que exactamente se estén haciendo las declaraciones en tiempo y en forma. Esto significa que puede ser que la Comunidad de Madrid dé estos datos posteriormente, una vez que se haga el recuento, como ocurre muchas veces, que se actualizan en días posteriores, y además somos conscientes de que los test rápidos que se están realizando tampoco estamos teniendo la información y la confirmación. O sea, básicamente las cifras de Madrid no son fiables.
Es el mensaje repetido una y otra vez y otra vez y otra vez. La guerra esta mañana estaba declarada. Almeida hablaba, el alcalde, lo vemos. Aquí no hay una guerra de cifras. Aquí, si el Gobierno de la Nación dice que las cifras de la Comunidad de Madrid no son las correctas, lo que tiene que hacer es acreditarlo. Lo que no puede hacer es poner en permanente sospecha a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación. Y por tanto, aquí yo no hablo de una guerra de cifras. Aquí lo hablo de unas cifras que ha estado dando la Comunidad de Madrid, que no han sido objeto de debate ni de discusión, pero que sin embargo, cuando van a la baja, el Gobierno de la Nación pretende decir ahora que no son cifras correctas. Por tanto, si el Gobierno de la Nación de verdad entiende que son cifras que no se adecuan a la realidad, tiene que decir por qué y tiene que darnos las cifras que en su opinión son las que se adecuan a la realidad. ¿Podía el Gobierno, la Moncloa, acreditar que las cifras de Madrid son falsas? No. Y esta tarde han llegado a la reunión bilateral Madrid-Moncloa y a la salida en el Senado Illa ha dicho esto. Señoría, no he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer yo me expresé y lo vuelvo a hacer en esta tribuna diciendo que hay que tomar los datos de las comunidades autónomas con mucha precaución. Yo he visto día a día, veo día a día los informes del CAES y cómo evolucionan los datos. Y ya he visto en más de una comunidad autónoma bajadas en 2 o 3 días, sobre todo después del fin de semana, y subidas. Esto no es fácil. Una vez la incidencia acumulada sube a ciertos niveles, curvarla hacia abajo no es nada fácil. Y yo lo único que dije es que hay que valorar esto con mucha prudencia y hay que ver cómo evoluciona la incidencia acumulada junto con otros indicadores. A mí que me registren, que es lo que ha venido a decir Illa. No le han podido registrar porque tanto él como Simón, después de la reunión con Madrid, se han quitado de en medio para que la prensa no les hicieran preguntas. El que sí que ha hablado ha sido el consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, que ha dicho esto. Me gustaría dejar bien claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no va a permitir que en ningún momento esta información se ponga en duda. Así se lo he hecho saber al ministro de Sanidad y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la reunión del grupo COVID-19. Solicitamos, por lo tanto, el máximo respeto por los profesionales de la Dirección General de Salud Pública y del Servicio Madrileño de Salud, tan capacitados y tan preparados como los técnicos del Ministerio de Sanidad. Así que el Gobierno se ha quedado colgado de la brocha. Vamos a ver. La primera intervención de Illa y Simón a dúo, furibundos contra la comunidad, vino después de que ambos dos fueran llamados a capítulo a Moncloa y recibieran un chorreo tremendo por parte o de Sánchez, o del Peri Sánchez, o de Redondo. A lo mejor ahora les vuelven a echar un chorreo enorme, pero el hecho es el que es. El Gobierno se la envaina, porque lo que estaba haciendo es que era una locura. Era una locura. Era poner en duda las cifras de una comunidad autónoma que además no es poner en duda a Ruiz Escudero o a Ayuso, es poner en duda a los profesionales de la sanidad que se dedican a eso. Claro. En fin, y así se han quedado como están. Lo cual no deja de ser tristísimo, Arturo, Teresa, en fin, ¿qué queréis que os diga, Vicente? Vamos a ver, es que lo que es realmente alucinante es que se permitan el poner en duda las cifras de una comunidad. El Gobierno, que todavía no nos ha aclarado cuántos muertos ha traído esta pandemia. Es que, ¿cómo tienen la poca vergüenza de plantear a la población dudas sobre la gestión que hacen determinadas comunidades, que obviamente los datos se obtienen de lo que los profesionales están realizando? Unos señores que nos han mentido, que nos mienten y que mucho me temo que nos van a seguir mintiendo. Esto realmente es vergonzoso. Y desde luego, la señora Montero, creo que hay motivo más que suficiente para que presente la dimisión simplemente por esas declaraciones. Sí, no, sin motivo hay, pero ya ves, Teresa. Yo quería dar un dato más allá del comportamiento de Illa, ¿no? que además sorprende mucho, ¿no? Que el Gobierno diga que una comunidad autónoma miente cuando los datos son positivos y cuando son negativos no lo vamos a creer, ¿no? Pero es que además Illa sí que miente a todos los españoles y en concreto a los madrileños, porque para decir que se tenía que decretar un confinamiento en Madrid llegó a decir que había un riesgo de transmisión comunitaria, cosa que Europa dice que no. O sea, en las estadísticas europeas dicen que en España y en Madrid concretamente no existe este riesgo de transmisión comunitaria. Y vamos más allá.
¿Cómo se elabora este plan que hace, esta estadística que hace Europa a través, te lo voy a decir exactamente, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades? Lo hace a través de datos que le aporta el propio Ministerio de Sanidad. O sea, el ministro de Sanidad ya le dice a Europa que no hay riesgo de transmisión comunitaria, pero luego a nosotros nos dice que sí hay riesgo de transmisión comunitaria y que por eso tiene que cerrar Madrid. Es decir, ya vuelve a mentir una vez más. Arturo. Sí, recordemos que esto... Es una sinvergonzonería, que la verdad. Desde luego. Recordemos que esto forma parte de un desafío político, ¿no? Que la semana pasada estábamos hablando del pulso que el Gobierno de la Nación que le echa a la Comunidad Autónoma de Madrid con el tópico conocido siempre de que quien me echa un pulso lo pierde, ¿no? Bien, unos días después, que no sabemos muy bien por qué, porque cambian las cosas, me imagino que los frentes que tiene abierto el Gobierno son innumerables, pues resulta que cambian la actitud porque empiezan a ver que la estrategia que había montado el Gobierno de Madrid, la Consejería de Sanidad y tal, era correcta, es la misma que se está aplicando en Nueva York, que es el confinamiento perimetral, que no es aplicar la ley a todos los distritos igual, sino simplemente donde se están produciendo pues unas cifras que verdaderamente pues muy malas, se actúa allí, se actúa allí y no se castiga a todo el mundo igual, sino que a la gente que lo está haciendo bien, que no se le aplican las mismas normas que los que lo está haciendo mal, ¿no? Con lo cual, eso también es un incentivo para los gobiernos, ¿no? Aquí estamos en un tema, primero, que ha sido de invasión de competencias, o ha sido una intervención que fuera del ámbito de lo que tiene que ser, o sea, de un ámbito del Estado, pero que fuera del ámbito de lo que es la Comunidad de Madrid, y además ha habido un mal manejo, como no puede ser de otra forma, con una persona tan autoritaria como Pedro Sánchez, que realmente cualquier pacto consiste en darle irrevocablemente la razón de cualquier manera y apoyar lo que él dice, y si no, no hay ningún tipo de pacto. Es decir, la gobernanza no ha funcionado de ningún tipo, de ninguna forma, ¿eh? Aquí no ha habido una relación fluida desde el punto de vista de las dos administraciones y estamos en lo que estamos, ¿no? Por supuesto, he hecho toda la culpa al Gobierno central por no estar a la altura de las circunstancias, y al final lo que se ha producido, se ha roto la confianza, evidentemente, entre las administraciones, lo cual, que teniendo como presidenta a Pedro Sánchez no es difícil. Se ha visto nuevamente la ineficacia del Estado. Hemos podido comprobar además que la reputación de España ha sido dañada. Se ha visto además cómo esto tiene un daño económico muy grande. Estamos hablando de que si cierra un mes Madrid, esto va a costar 8.000 millones de euros a la economía madrileña, que se van a perder semanalmente 18.000 puestos de trabajo, y que además que la recaudación va a bajar en 1.770 millones de euros, ¿no? Con lo cual, esa es la otra cara de la moneda. Es decir, cuando se habla de todas estas cosas, que todo el mundo está metido realmente a epidemiólogos y todo el mundo sabe de ese tipo de cosas, también hay que poner en la otra cara de la moneda cuando se toman ese tipo de medidas de confinamientos. Antes Teresa estaba hablando del tema de la hostelería, de efectivamente la rigidez tiene que ser hasta las 10 de la noche, que no puede ser más tiempo, pues está haciendo un daño que, o sea, en el análisis que se tiene que hacer, o que tiene que hacer un político profesional o un profesional, aunque no sea de la política de las cosas, siempre es un análisis riesgo-beneficio. Y aquí no se ve de ninguna forma que esto tenga ni pies ni cabeza para tomar las decisiones que toman estos señores, ¿no? El daño está hecho, la reputación del país pues ha quedado dañada internacionalmente, y al final Madrid está un poco en el ojo del huracán, que me alegro que por lo menos que las aguas se estén remansando un poco, y que estos señores, aunque sean la enésima rectificación, porque realmente que ya es un abuso de la estadística, todas las que tienen, pero en cualquier caso, que rectifiquen siempre es bienvenido, ¿no? Calvet, la cosa llega hasta el punto de que han mandado a Carlin, al famoso Carlin, publicar un artículo en un periódico inglés en el Times, contra Ayuso, una cosa brutal. Sí. Es que la ofensiva es de estas, en fin. Esa es una parte, pero está tan clara, ¿no? Y los maldeciré siempre por haber convertido en politiquería de partido unos y otros un tema tan grave. Ahora, si nos centramos solo en lo de las cifras, es que es absolutamente vomitivo y, en fin, expresé antes sobre la intervención de Montero, supongo que ahora debería medir mis palabras por decir que no hay mucho, hay demasiada soflama y poco pudor en lo que ha dicho, ¿no? Porque si alguien falla en lo de las cifras y en las medidas, y por eso se pierde internacionalmente, no es solo por lo que ha dicho. Muy bien don Vicente, porque no es capaz.
Por supuesto que las cifras no son fiables, no lo son. Ni las de Madrid, ni las de La Rioja, ni las de Ceuta y tal, no lo son. No lo son desde el principio, porque el gobierno no ha sabido instalar un sistema de medición homologable, armonizado y controlado. Llevamos desde marzo y todavía no significa nada las cifras que nos producen. Y no significa nada. ¿Quieren ustedes que yo les diga un sistema que me consta que ha hecho una comunidad autónoma que no es Madrid, pero en fin, claro que no citaré al pecador, de fácilmente de hacer que las cifras y tal? Cuando usted tiene que hacer, que ya habría que saber quién te ordena que hagas un número de test, cada cual decide el que quiera, pero cuando usted tiene que hacer un número de test, ponga un 20% más de niños y verá cómo claro, la gravedad baja. Eso es así de sencillo. Entonces, en Europa no se creen las cifras españolas, evidentemente, y mucho menos en términos comparativos. No se pueden comparar las cifras de Madrid con las de La Rioja y tal, porque cada uno hace de su capa un sayo, cada uno las hace cuando le da la gana, cada uno las publica cuando les da la gana y las revisa cuando les da la gana, y no hay ningún cuerpo nacional de control de inspectores y ni siquiera ha habido unas metodologías aplicables, ordenadas, sino que cada uno también tiene la que le da la gana. Y eso es un enorme fallo, o sea, van todavía más a ciegas nuestros políticos y nuestros médicos por ese enorme fallo del gobierno central. O sea, que no vengan ahora a utilizar esas bromas, ¿verdad?, cuando son ellos los responsables de que en este país no se pueda comparar ni se mide. Por ejemplo, sabemos de los muertos que hay, que es la única cifra que me preocupa al final. Ni siquiera sabemos si son por COVID, habrá alguno con COVID, y ni siquiera sabemos los tramos de edad, yo por lo menos no lo he logrado ver, ni siquiera sabemos si tenían patologías previas o no. Los tramos de edad sí que se saben y además se cuentan poquísimo. Las patologías previas prácticamente, porque de hecho se han prohibido las autopsias. Sí. No, es un verdadero problema. Y ahora, solo ahora estamos empezando a saber cuánta de la sobremortalidad se debe a gente que no ha podido ser atendida por el colapso sanitario. ¿Y cuántas autopsias se hacen? Porque claro, es que no todas las... Claro, ahí está, que se olvidan. Pero cuando se diga que se pueden hacer, resulta que en España solo 2 comunidades autónomas tienen quirófanos preparados para hacer autopsias. Y sé que es el fallo absoluto del gobierno central y que ahora pretenda, evidentemente, convertir eso en una especie de carrera entre autonomías, las buenas y las malas, cuando cada uno hace de su capa un sayo, es vomitivo porque es no tomarse en serio la salud de los españoles frente a un tsunami que equivale pues a una declaración de una guerra, ¿no? Aquí hay una cuestión importantísima y es, vamos, hasta hace poco teníamos, como decir, cierta prudencia a la hora de decirlo porque, bueno, la situación, en fin, pero ya creo que ya se puede decir abiertamente, estamos en manos de un perfecto incompetente. La persona a la que se ha encargado teóricamente de la gestión de todo esto es alguien que es que no tiene ni idea, no sabe de lo que está hablando. Y ayer aquí Burgueño lo explicaba muy bien, a lo mejor del ébola sí que sabe, pero de todo lo demás, nada. Y la cuestión, basta recordar lo que dijo de la transmisión por el aire. Fernando Simón siempre ha sostenido, al menos en los primeros meses, luego creo que se cayó, que la transmisión por el aire del virus no estaba comprobada. Siempre. Ahora se acaba de publicar un estudio que reconfirma una vez más, nos lo cuenta Patricia Tenorio, que sí, que son los aerosoles. Vamos a ver. Desde el inicio de la pandemia lo sabemos, que si tosemos o estornudamos el coronavirus puede transmitirse a través de esas gotas grandes. Sin embargo, poco se sabía sobre que el COVID se propagase por aerosoles, que son partículas de muy pequeño tamaño. Bien, pues ahora un estudio de científicos estadounidenses ha puesto sobre la mesa este nuevo punto sobre la difusión de la enfermedad. Según ellos, no es la forma más frecuente de transmisión, pero señalan que algunas infecciones han podido producirse por estas pequeñas partículas, ya que pueden perdurar en el aire desde minutos hasta horas. No sería difícil que nos contagiáramos si hemos estado a menos de 2 metros de distancia de un infectado, incluso aunque esa persona ya se haya ido del lugar. ¿Quiere decir esto que los bares, transporte público, trabajo, en definitiva, cualquier espacio cerrado es un peligro con un positivo de COVID de por medio? Parece que sí. Por ello es recomendable realizar cualquier actividad al aire libre siempre que se pueda y si no, que haya una buena ventilación y muy importante, llevar siempre bien puesta la mascarilla. Bueno, y puesto que esto es así en cualquier caso, y tomes las medidas que tomes va a ser así, porque el virus se comporta así,
puesto que esto va a ser así, ¿tiene sentido organizar toda la vida colectiva sobre el encierro de la gente en lugares concretos y parar completamente un país? Pues es lo que un montón de médicos, que podremos ver el vídeo en cuanto me avise Alex, ha dicho que ni hablar, que no, porque el virus se comporta así, efectivamente, vale. ¿Qué hacemos si para evitar el contagio por aire quitamos el aire a todo el mundo? Pues que el mundo se cae igual. Claro. Bueno, esta es la famosa declaración de Barrington, que está empezando a circular, lleva ya unas cuantas semanas, pero bueno, ahora está, en fin, expandiéndose como el virus por un montón de médicos, sanitarios, epidemiólogos, etcétera, de todo el mundo. La cosa empezó en Estados Unidos. Vamos a ver, no son disidentes, no son negacionistas, no, si son médicos. Lo que le están planteando es lo siguiente: si sabemos que tenemos el virus, que funciona como funciona, y además hagamos lo que hagamos, el virus está, ¿no será más sensato tratar de que el mundo no se hunda por el virus? Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Y a la vuelta vemos este informe que nos cuenta María Ariza, que es extremadamente importante, porque debería, por ejemplo, llevar a los gobiernos a entender que es infinitamente más práctico y útil proteger a los vulnerables y dejar al resto de la gente que se contagia pero no desarrolla la enfermedad, es decir, que circule por ahí, es más útil que confinar a todo el mundo para que enfermen los que no están enfermos. Y que es infinitamente más útil si en un barrio concreto, como explicaba Arturo Moreno antes, hay un porcentaje elevadísimo, cerré ese barrio, pero no el resto de la ciudad, que es lo que quiso hacer Madrid, que es lo que ha hecho Nueva York y que es lo que tiene más sentido común, mucho más que lo que quiere el gobierno central, Moncloa, que es que si en una ciudad hay un barrio con muchos casos, cierras toda la ciudad, para que la gente de ese barrio se pueda expandir, ¿verdad?, por toda la zona urbana, llevando consigo. Es que de verdad, en fin. Lo peor es el argumento que dieron para eso, porque yo me esperaba ahora unas manifestaciones brutales por el confinamiento en Madrid y tal y cual. Claro. No, la cosa es que se hacía porque solo se quería jorobar a los pobres. En fin, usted, hay que ser idiota. Es decir, si el confinamiento es malo porque mata económicamente, confine usted lo mínimo necesario posible. Bueno, pues ahí estaban las cosas. En un momento dado estuvo la moraleja, como la más... Exactamente. En Nueva York, curiosamente... Que se joda el señorito también, eso es un criterio político. Han confinado a Queens, ¿no? Es decir, que es un barrio donde hay una mayoría de personas, bueno, negras de color tal, y que ha sido uno de los primeros distritos que han confinado, porque bueno, la gente vivirá más hacinada, ¿no? Porque es un tema racista precisamente con el señor Di Blasio de alcalde de Nueva York, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo veremos dentro de un instante, lo de la declaración de Barrington, porque es muy importante. Aquí llevamos muchos días ya con el cero pánico. Esto se tiene que acabar, no puede ser. No puede ser que esté todo ciudadano español viviendo agazapao, hecho un ovillo, esperando o que venga el virus a matarle o Pedro Sánchez a rescatarle. Eso es una locura, y además es mentira. Vamos a contarlo. Vamos a contarlo, dentro de un instante. Antes, tengo que contar lo del vino de hoy. Caraval, Bodegas Caraval. Vamos a ver, esta gente, Caraval, lleva haciendo vino, es de Extremadura, de la tierra de Teresa Gómez, un poco más arriba de Cáceres, del Geoparque Mundial Villuercas Ibores Jara. Sí, señora. De ahí, bueno, las bodegas Caraval llevan haciendo vino desde 2006. Vinos tintos de gran calidad, utilizando uvas exclusivamente de sus viñedos, y de esta tierra tan particular, de ese geoparque de la UNESCO, pues nos han llegado estas botellas. Si se registra usted gratuitamente en su club, obtiene un 25% y envío gratuito a toda España peninsular. Ahí, en esa web, www.caraval.es. También puede comprar a través del correo que aparece en pantalla, pedidos@caraval.es, o al teléfono 676-083-745. A mí me gusta particularmente este tinto. Este tinto de aquí, el del centro, este de aquí, este. Ahora me dirá Calvet, pues a mí me gusta más el otro. No lo podemos saber porque ese se lo ha guardado para él, a nosotros nos ha dado el malón. Ya sabía que Calvet me delataría. Bueno, señores, Caraval, que un brindis con todos vosotros. Por supuesto. Y vamos a brindar por una cosa muy concreta, porque se puede salir de aquí, porque esto tiene arreglo. Esto tiene arreglo. Ya verá usted cómo sí. Vamos a parar la publi y a la vuelta lo vemos. Salud. 22:32, una hora menos en Canarias.
El escandalazo de la semana, los informes de seguridad nacional. Si usted no sigue desde el principio de la pandemia, que sé que sí, habrá visto que aquí veníamos contando de vez en cuando, porque nos enterábamos, porque nos lo chivaban, en fin, que había un informe de Seguridad Nacional, o de la Policía Nacional, o del CSIC, o del propio Ministerio de Sanidad, porque ha habido muchos, que desde mediados de enero venían advirtiendo al Gobierno de lo que pasaba. Concretamente, de la Dirección de Seguridad Nacional, que forma parte del núcleo duro, con perdón por el topicazo, del Gobierno, sabíamos al menos de un informe. Bueno, pues son 11 informes. 11 informes de la Dirección de Seguridad Nacional. Entre enero y marzo, antes del fatídico día 8, el último, el mismo día 7, diciéndole al Gobierno, esto va en serio. ¿Y qué hizo el Gobierno? Llamarse a andanas. ¿Por qué? Yo creo que porque había que hacer la manifestación del 8, pero a lo mejor me equivoco. A lo mejor no fue por eso. A lo mejor es que ni siquiera tenían esa razón. En todo caso, ahora mismo la situación es, bueno, sencillamente descabellada. Cristina Ramos resume la situación. A lo largo de la gestión de la pandemia del coronavirus en manos del gobierno de Sánchez nos hemos dado cuenta que suena muy pero que muy bonito aquello de las medidas salvan vidas y en esto tenemos que remar juntos. Pero, ¿por qué no lo hicieron antes? Lo digo porque ya hemos conocido que el gobierno de Pedro Sánchez recibió más de 10 avisos del Departamento de Seguridad Nacional en los que alertaban de la gravedad del coronavirus antes de decretar el estado de alarma. Un departamento, por cierto, que se modificó a comienzos de años para nada más y nada menos que para poner al frente al director de gabinete, Iván Redondo. ¿Explicaría esto el silencio que han guardado hasta ahora sobre el contenido de estos informes? Porque desde el 24 de enero hasta el 14 de marzo hubo al menos 11 menciones en las que se anticipaba el riesgo creciente para España de la epidemia. De hecho, ya el día 27 de enero la pandemia del COVID-19 era el problema número 1, es decir, la prioridad más urgente a la que debían hacer frente desde las filas del Ejecutivo socialista. 2 días después, el Ministerio de Sanidad informó que la probabilidad de contagio en España era baja. El viernes de esa misma semana, de hecho, Fernando Simón dijo aquello de: en España no ha habido ninguna transmisión de este virus y, por lo tanto, en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. Y menos de estas personas que ya no es que no lo tengan, sino que se ha comprobado con análisis de laboratorio que no lo tienen. Ya a principios de febrero los expertos constataron que España era ya uno de los países con riesgo de contagios. El 20 de febrero el gobierno recibe otro aviso. El FMI considera el coronavirus el riesgo más apremiante para la economía global. Y el día 29 de ese mismo mes se eleva a muy alto el riesgo de propagación del coronavirus a nivel mundial. Mientras el gobierno seguía de brazos cruzados y en absoluto silencio. Porque estaban con los preparativos del 8M y esa manifestación había que celebrarla como fuera. Apuraron los plazos, forzaron la máquina y antepusieron sus intereses partidistas a la salud de los españoles hasta empujarnos a una nueva ola de contagios. Así que, señores del gobierno, me van a permitir un consejo: más ciencia y menos lemas. En fin, hoy le han preguntado a ella en el Senado por el asunto, porque la oposición, lógicamente, está indignada como debería estarlo cualquier ciudadano. TVE, hasta donde yo sé, todavía no ha contado esto de Seguridad Nacional. Este es el nivel, ¿eh? Bueno, bien. ¿Qué ha contestado ella? Pues ella se ha escurrido como una anguila, como su propio nombre indica, ha dicho que, bueno, no, que ellos desde el 11 de marzo, todas las decisiones técnicas, científicas y el bla, bla, bla habitual del gobierno en este asunto, que es que les han pillado. Pero es de una gravedad inaudita porque, vamos a ver, la mera exposición que hizo Simón ahí de no tenemos ningún caso demuestra su incompetencia, porque precisamente el virus se expande de forma exponencial y lo sabe todo el mundo, no hace falta ser, yo lo sé por burgueño, pero no hace falta ser virólogo, en fin, ¿verdad? Cuando entra, basta uno. Si llegas tarde es cuando estás perdido porque ya no puedes pararlo. Por la multiplicación. No puedes pararlo. Si cierras, como pidió Vox en su momento, hay que recordarlo, fronteras, metes controles en los aeropuertos, etcétera, puedes meter medidas de contención. Si prescindes, o la Policía Nacional que pidió mascarillas, ¿se acuerda usted? Y les dijeron que no porque daba mala imagen. Si no tomas ninguna medida de contención, basta el primer caso que se te escape para perder por completo el control, que es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Bueno,
Pues es lo que hay, pero es de una gravedad inaudita. En fin, Arturo, yo qué sé. Sí, no, la verdad que aquí estamos ante una dupla legendaria, ¿no? La incesante actividad de un filósofo ambulante y melancólico como ella, y por otro lado un surfista o surfero que no coge ni la primera ni la segunda ola ni ninguna ola, no sé, la tercera todavía no hemos llegado, tal. Entonces, haber estado en manos de estos dos señores, ¿no? Pues realmente pues es muy triste, ¿no? Porque con la falsedad deliberada y con la mentira, que son medios ilícitos siempre, que yo no sé cuáles serían los fines, pero en cualquier caso quedan invalidados. Es que no sé realmente qué pretendían en negar la evidencia. ¿Cómo puede decir el señor Simón en el mes de febrero que esto se va a quedar en uno o dos casos, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso con las tragedias que hemos visto posteriormente, ¿no? Y que no había problemas de transmisión y que no había no sé qué, no sé cuántos. Y no ha habido ninguna dimisión, no ha habido ninguna asunción de responsabilidades. Ha dado igual, no sabemos ni el número de infectados, ni el número de muertos, ni nada. Por ejemplo, el otro día, que no sé si lo visteis, la Organización Mundial de la Salud decía que los contagios realmente no eran en el mundo 35 millones de personas, sino que eran 782, que había que multiplicar por 22. En España, ¿por cuánto hay que multiplicar? Realmente nos creemos que hay 800.000 personas infectadas. Hay muchísimas más, hay millones. Si multiplicásemos por 22, serían 10.100.000. Ese dato, para hacer análisis desde el punto de vista de la estrategia sanitaria, que son datos muy importantes de saber, es que nos estamos siempre engañando. Este país tiene un problema con la veracidad de las cosas, con afrontar la realidad, como se debe afrontar, ¿no? Y esto si se hubiese despolitizado desde el principio y se hubiese adoptado una estrategia consensual, que significa que basarse en el conocimiento científico, que no como criterio único, porque como hemos visto hay otras aristas económicas, sociales, etcétera, pero basarse en el conocimiento científico, se buscase una gestión eficaz y pragmática, pues los resultados seguramente hubieran sido otros, ¿no? Pero ahí estamos con esta dupla legendaria. Es el 31 de enero cuando dice Simón, 31 de enero, que bueno, que en España habría lo sumo 1 o 2 casos. Es el 11 de febrero cuando dice que los casos que ya se habían producido eran irrelevantes. O sea, en fin, Calvet, espera, que te voy a pedir la palabra a Enrique. Sí, no, y ahora mismo se la cedo a don Vicente. Voy a disentir un poquito, sobre todo de lo que va a venir después, cuando usted va a hablar de los jueces. Es decir, yo no sé si estamos dando una interpretación un poco sesgada a lo de los 11 avisos y tal. A mí me da la impresión, por supuesto no voy a discutir de la total incapacidad del Gobierno ante la gestión, pero ¿qué tipo de avisos eran? ¿Hasta dónde alarmaban? ¿Son de los habituales en otras circunstancias, con el ébola, etcétera? Habría que, es decir, de ahí a decir que conscientemente el Gobierno no toma medidas, yo creo que el Gobierno, pese a esos avisos, seguía estando agravadamente por su incompetencia bastante en babia. Más me creo yo la comparación con Italia. Es decir, este gobierno de España, cuando ya sí se sabe lo que está pasando en Italia, es cuando permite lo del 8 de diciembre. Cuando Italia, además aquí Costantini, nuestro amigo Luca Costantini lo ha dicho. Pero Calvet, es un poco contradictorio lo que dices, porque precisamente buena parte de esos avisos concernían precisamente a la situación en Italia. Sí, pero llegan en marzo, ¿Quién? Los avisos fuertes, lo que ya era evidente. Lo anterior como para... No lo sé. Y por eso me parece muy difícil llevarlo por lo penal. Es decir, que intencionadamente, eso sí, evidentemente, si Madrid sigue siendo ahora un macro problema, es por una serie de circunstancias que condicionan. Por eso es absurdo hablar de Madrid, hay que arreglarlo en Madrid, por Dios, pero también por lo del 8 de diciembre. Es decir, ahí se sembró una base importantísima, una carga viral importantísima que ha seguido. Claro, que eso tiene que ver con lo que usted dice. Es decir, si no lo paras antes, después es mucho más difícil. Fíjate, el 27 de febrero, Enrique, sí, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el riesgo, emitió un informe diciendo el riesgo de propagación
es muy alto, o sea, el 27 de febrero. Sí. Es decir, el 8 de marzo, como sabéis, fue la manifestación famosa, y bueno, y lo que dicen aquí en los informes que tenemos de la estrategia nacional, de seguridad nacional, etcétera, es que se podían haber evitado decenas de miles de vidas si se hubiese actuado a tiempo y se hubiese Eso estoy seguro. Eso estoy seguro. Y ha habido incompetencia. Es lo que dice la información oficial, yo no digo nada. Cuando te dicen no sé qué de febrero hay una muy fácil contagión, no te están diciendo el nivel de letalidad, no te están diciendo la OMS no recomendaba todavía confinamiento, etcétera. Por lo cual te voy a decir, hombre, yo tenía unos preavisos, pero no sabía la dimensión, ¿no? Por eso digo, para no ir a lo penal. Yo no voy a ser, me vais a disculpar, yo no voy a ser tan benévolo. Vamos a ver, que nos habían mentido, yo creo que lo teníamos todo claro. Ya sabíamos que teníamos en febrero casos confirmados, sin ir más lejos, creo recordar que era el 12 de febrero, ya daban niveles muy altos de coronavirus en las aguas residuales de Valencia, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, aquí lo que sucede es que han cometido, para mí, tres fallos importantísimos. Primera, desde Vox les dijimos, cierran ustedes las fronteras, que es algo que parece bastante obvio frente a esta situación. ¿Qué nos llamaron? Lo de siempre, fascista, bien, a lo que ya estamos acostumbrados. Dos, estos señores además no hicieron ningún tipo de provisión de APIs. Sin embargo, atención, eso es sí que compraron no sé cuántos, creo que fueron 100 y pico mil vacunas de la gripe alvial. Es decir, en aquel caso sí y en este no. Vamos más allá, es decir, tampoco adoptan ningún tipo de acción preventiva sobre la economía, cuando además tenían una advertencia sobre del Fondo Monetario Internacional. En definitiva, les daba exactamente igual. Ellos no tenían más objetivo que, en primer lugar, celebrar la manifestación del 8M sí o sí, a costa de lo que sea. Por eso les llamamos gobierno asesino. Y dos, y más importante, es que ellos ya sabían que esto iba a suceder, pero ya les venía muy bien para declarar el Estado bolivariano, que han declarado a partir de ahí. Es decir, en un confinamiento donde se han saltado gran parte de los derechos de los ciudadanos, con una situación donde han querido acomplejar y atemerar a todo el mundo para poder disponer y hacer lo que les daba la real gana, que nos tuvieron sometidos horas y horas al discurso en plan Maduro del señor Sánchez, que era realmente infumable. Es decir, esto lo sabían y, lo que es peor, lo planificaron para obtener rédito político, o al menos eso era lo que ellos se pensaban. Del todo inadmisible y, desde luego, absolutamente repudiable. Teresa Gómez. Sí, yo quería decir que, bueno, en OK Diario en mayo publicamos varios de estos informes, 4 de ellos, de estos informes de seguridad nacional. Uno de los informes, el 25, que es del 25 de mayo, ya recogía que la salud pública italiana había puesto en marcha medidas de contención. El 1 de marzo, una semana antes de la fiesta, de la manifestación, fiesta feminista, advertía un nuevo informe de seguridad nacional que el Ministerio de Salud de Francia había comunicado la prohibición de eventos que aglutinase a más de 5.000 personas. El 6 de marzo, 2 días antes solamente de la manifestación feminista, le advertía que, oye, varios países de Europa están prohibiendo eventos con un número de personas significativa. Todos estos informes, por supuesto, se desoyeron, no se tuvieron en cuenta, porque el único fin que había en ese momento era poder celebrar y poder hacer una manifestación que conllevasen pues, unos votos políticos, y solamente estaba pensando en la política, no en la salud y no en prevenir lo que realmente luego ocurrió. Por eso creo que hay datos suficientes para que en este caso la juez hubiese seguido con la causa que tenía abierta la persona, José Manuel Franco, la persona que autorizó la manifestación del 8M, y por supuesto a las otras personas que le respaldaron, que fueron los miembros del gobierno que desoyeron estos informes que llevaban meses ya, semanas ya publicándose.
Doña Teresa, el primero que me ha citado, yo estoy de acuerdo en lo que pasa en marzo, y en Italia, pero el primero me ha dicho 6 de marzo, pero antes... El 25 de marzo, No, de hay febrero. un informe, 25 de febrero, perdona, 25 de febrero hay un informe de Seguridad Nacional donde recogía que las autoridades de salud pública de Italia habían puesto en marcha medidas de contención. Sí, y esto ya 25, se sabía el 25 ya de febrero. Los últimos, sin duda. Ahora, yo creo que lo que nos separa de... muy probablemente tenga razón, si no, pero bueno, esto es un debate. Decía Fouché que esto es mucho peor que un crimen, es un error. Yo, es decir, creo que se equivocaron, hicieron un error, fueron temerarios con la salud de los demás. Ahora, de ahí hay que decir que son penalmente responsables porque ya sabían que se iban a morir. Pero Calvet, ahora recibieron a Marta Castro, la letrada de Vox, que es una de las partes implicadas en las querellas presentadas contra el gobierno. No, pero estas todavía están vivas. ¿No hace falta intencionalidad? Perdón. ¿Cuál es? Esas todavía están vivas porque los jueces no se han pronunciado. No, se ha pronunciado la Fiscalía. Todavía están vivas, pero ahora es lo que dicen los jueces. Digo, ¿Y de las la de denuncias Franco todavía? es la que murió, sí. Digo, no hace falta la intencionalidad para ir por la vía de lo penal. No hace falta la intencionalidad, claro. Hombre. Sí. Hombre, qué decir, no, para si que yo atropello a un señor sin querer, ¿verdad? No es un crimen. Voy a ser... una cosa es lo penal y otra lo criminal. Es un delito. Si no me equivoco, son dos cosas diferentes, claro. Y aquí el problema es la responsabilidad. Que tenga que le resarcir pides a las personas, eso es otra historia. Eso es la responsabilidad administrativa. Pero yo hablo de la responsabilidad que le pides a un tipo que construye un poder omnímodo sobre la base de un gabinete en el que se atribuye competencias exclusivas sobre seguridad nacional y forma una dirección específica, y esa dirección específica le informa de algo que está pasando y se lo pasa por el arco del triunfo. No, está claro. No. Es que, claro... Y se inventa comités que no existen en base a la información que tenía del Consejo de Seguridad Nacional y de otros informes, etcétera, hubiese tomado medidas paliativas, pues posiblemente la cosa no hubiera sido tan grave, se podrían haber salvado muchas vidas, y eso siempre es una cosa que pueden tener sobre su conciencia, es decir, haber actuado antes y no pasar directamente de no hacer nada al confinamiento más duro y más restrictivo que había en Europa. Veíamos todos los días más ineficiente y con peores resultados. Claro. Veíamos todos los días en la televisión como en París, en Berlín, la gente paseaba por el parque con mascarillas, etcétera, y aquí todos metidos en casa. Claro, es que ha sido auténticamente demencial lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Mandazo. Hay una cuestión muy importante aquí ahora también, y es la siguiente. Hemos visto hace poco tiempo cómo el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, el señor Navajas, no Pedro Navaja, como he dicho antes por error, porque me ha traicionado a mí la época de la movida, en fin, rechazaba todas las querellas, pero mejor dicho, recomendaba la no admisión a trámite, si no me equivoco, que es la cosa exacta, ¿verdad? De todas las querellas presentadas contra el gobierno por este asunto, por varias razones, una de las cuales, y de las básicas, era que el gobierno de esto no tenía en realidad conocimiento. Y claro, conoce informes de la DSN diciéndole lo que hay, pues es una posición bastante difícil de defender. Yo no sé lo que va a hacer ahora el fiscal Navaja, al que por otra parte Teresa Gómez conoce muy bien, y ahora le pienso tirar de la lengua, me voy a resarcir de lo de la otra semana. Pero la cosa, en fin, ha quedado como cagancho en Almagro. Y nos gustaría saber qué es lo que piensa una de las partes personadas en estas querellas, que es precisamente la de Vox. Marta Castro, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo lo ves? Sobre todo, o sea, lo de las 11 anuncios, los 11 advertencias de seguridad nacional, el informe del teniente fiscal, que ahora se demuestra, en fin, abiertamente falsario. Pues lo veo complicado, lo veo muy complicado porque vemos que ahora está en la decisión en el Tribunal Supremo, en el que confiamos que desde luego haga un análisis mucho más riguroso a nuestro juicio y salvando, como decimos, con todas las cautelas, pues un informe de Fiscalía que adolece, consideramos, de un sesgo ideológico importante, como se ha puesto de manifiesto por las propias declaraciones que hizo Navajas, y luego un análisis jurídico que tampoco a nuestro juicio entendemos que es riguroso, porque no solo está nuestra querella, hay otros, creo que son exactamente 50 querellas más, en las que la cualidad de cada uno de los querellantes es diversa, desde asociación de policía nacional, de policía municipal, sanitarios, sindicatos médicos, está todo el mundo ahí metido, efectivamente. También perjudicados. General, la CESIF. También
personas que tienen afectados directamente porque han perdido un familiar. Entendemos que Fiscalía nos diga, en concreto en la de Vox, en realidad va haciendo un desglose de todas parecidas, que encuentra que no están los hechos relacionados y cronológicos y que no se han acreditado directamente en qué ha podido influir cuando hay incluso propios perjudicados con fallecidos, familiares fallecidos. Entendemos que no solo no es de recibo jurídico, pero que tampoco social. No entendemos el fiscal, el excelentísimo teniente de Fiscalía, cómo ha podido hacer el informe que tenemos encima de la mesa. Bueno, Marta Castro dice que no lo entiende porque es cortés, pero lo entiende perfectamente como lo entendemos todos. Hay una cuestión que a mí me llama la atención en este asunto, que no es solamente técnica, por todo lo que estamos viviendo hoy. El fiscal, en ese escrito, larguísimo, que yo no me he leído, pero he leído todo lo que se ha escrito sobre él, o casi todo, una y otra vez insiste en las competencias autonómicas. Es así. ¿No es verdad? Bueno, es que... Quiero decir, es que precisamente la única competencia que tiene el Ministerio de Sanidad es... inventado la madre. Sí. Claro. De todos los problemas. Por eso al inicio yo decía que desde mi punto de vista y desde lo que hemos analizado, los juristas que lo hemos analizado, consideramos que el sesgo es muy importante. O sea, es un informe que debería ser anulado o así, porque entendemos que la competencia, excusar al gobierno, echando la competencia, fundar la competencia en las comunidades autónomas, después de que adquirieron el mando único, después de que además incluso la competencia sobre las residencias de mayores, que es una de las cosas en las que más hincapié hacemos, nosotros también en nuestra querella y en la ampliación que hemos hecho ayer, pues, que presentamos ayer mismo ante este informe, a nosotros que nos diga que en la querella no hay datos. ¿Qué ampliabais? Pues ya que el informe de Fiscalía nos venía a decir que no teníamos un orden cronológico de datos o que no estaban acreditados los datos que habíamos aportado, después de 43 folios, en la que recabábamos datos del único modo que podíamos cualquiera, al igual que los ciudadanos y al igual que cualquier periodista. Por ejemplo, información directamente ofrecida por el propio gobierno, organismos internacionales y medios de comunicación. Cuando, como saben los juristas, pues el medio de alcance de prueba, la facilidad probatoria estaba en el gobierno. Entendemos que nosotros ahora, después de ese análisis cronológico que se quedó el 20 de abril, que fue cuando lo presentamos, pues desde el 20 de abril ahora han pasado también muchas cosas que incluso vienen a ratificar todos esos detalles que ya ofrecíamos en nuestra querella. Entonces creo que respecto a residencia de mayores no nos quedaba más remedio que por las tragedias que se han vivido en ellas, poner el espejo delante del Supremo para que, ya que el fiscal no lo ha cogido, que sea el Supremo el que lo vea y lo valore. Teresa Gómez, que se pasa la vida entre togas, te quiere hacer una pregunta, pero antes yo te voy a hacer una, que es una curiosidad personal. Vox es un partido político. Cuando planteáis una querella de este tipo, ¿cómo lo hacéis para que no parezca una reclamación política? Pues... Porque, por otra parte, es que al otro, pues en este caso, por ejemplo, al fiscal, le abres un campo fantástico para decir no, porque tú estás denunciando en realidad porque lo que pretendes es tal o cual cosa. Pues como suelen decir, me alegro que me hagas la pregunta. ¿Qué demanda? O sea, completo la pregunta. Es solo pregunta. Sí. Es decir, exactamente de qué la acusan o... No, Enrique, lo que yo pregunto, luego lo que preguntas. Me la guardo, que también me viene muy bien. De paso lo va a contestar, seguro. Bueno, pues en ese sentido, es que una de lo que nos imputa o nos dice el fiscal es que solamente es como una declaración de voluntad política, cuando lo que empleamos nosotros es no hacemos una querella política, hacemos una querella rigurosa, estrictamente jurídica y con un análisis en el que haya, pues como cualquier profesional, un medio probatorio, un análisis jurídico, un análisis de la tipología, y entendemos que en este caso, a pesar de que hay versiones o doctrinas que pueden ser contradictorias, entendemos que se sobrepasó ese límite que, como bien decíais antes, de ese error y la imprudencia, que en unos casos puede no llegar a ser delito, pero en este caso, ante la gravedad y además el conocimiento que ellos tenían o que el gobierno tenía de los hechos de la situación,
ha superado ese límite penal. Que ahí es donde iba la pregunta de Enrique, que es lo que le preocupaba. Es decir, exactamente cuál es si no el delito, la culpa o el dolo. Que no es evidentemente el mismo que el de CECIF o lo tal y cual. Sí, exactamente cuál es. Bueno, pues el nuestro, es verdad que tengo que decir que la mayoría de las querellas, como comprendo que hechas por buenos profesionales, son casi todos los mismos delitos, con distinta variedad. Pero el que nosotros encontramos más claro era una imprudencia muy grave que acababa con resultado de lesiones y de muerte. Por eso hay algunos que es verdad que también otra forma de llamarlo es un homicidio imprudente, pues por los fallecimientos que ha habido. Pero lo más importante es que, y quiero remarcar aquí el matiz jurídico, que es que haya dolo o no haya dolo, que eso será algo que es lo que se debe investigar. Lo que hay es una imprudencia muy grave, que eso también es un delito. ¿Un qué, perdón? Una imprudencia muy grave. Una imprudencia temeraria. Teresa Gómez. Sí, ya lo tengo claro. Muchas gracias. Yo siento mucho discrepar. Sí que pienso que el teniente fiscal Luis Navaja para mí es un excelente fiscal y creo que si él la ha considerado bueno, no así... hemos dicho que no. ¿Eh? No hemos dicho que no. No, claro. Pero sí que creo que ha hecho un buen informe y tiene una dilatada carrera judicial que de hecho no es discutible, o sea, y sí que es cierto, ¿no? En la entrevista que le hicimos él nos contaba, bueno, son 21 querellas y el resto son denuncias, ¿no? A las 21 querellas ha ido contestando de una manera individual, es decir, querella por querella, y ahora tendrá que contestar las denuncias, aunque parece ser que el resultado será el mismo, es decir, se va a oponer a la admisión a trámite. Sí que es cierto que él decía, ¿no? El teniente fiscal contaba que él veía, aunque hubiese tumbado o opte por tumbar estas querellas y denuncias, no significa que esté a favor de la gestión del gobierno, ni muchísimo menos, solamente que al igual que Enrique piensa que la vía debería ser otra, que es la contenciosa administrativa. Entonces yo quería preguntarte, si el Tribunal Supremo decide no admitir a trámite de acuerdo con la línea de la Fiscalía, ¿vais a optar por esa otra vía, por la contenciosa administrativa? Claro, bueno, yo a la primera es verdad que como ha dicho nosotros, vamos, yo no, de ningún modo, la trayectoria de don Luis Navajas desde luego está sobre la mesa, pero desde luego el informe o la actuación que ha tenido en este último momento por las causas que se pueden o no entrever o adivinar, pues es ciertamente ponen en entredicho, sobre todo la utilización de ciertos argumentos, porque a pesar de que va argumentando para todos y cada uno individualizadamente, la realidad es que los hechos son los mismos para todos, los argumentos jurídicos también, y también los argumentos que utiliza él para desestimarlas. Entonces es un poco una repetición que quizás ahí yo, con técnica jurídica, yo también le diría, no nos pueden decir a unos, como usted no es directamente perjudicado, no hay un nexo directo, pero a los perjudicados también les dice que no, porque ahí está la inadmisión de la querella también de los familiares que resultaron fallecidos, que me parece que es una de las cosas más llamativas. No sé si Arturo... Pero Enrique, quería preguntarte eso. ¿Vais a recurrir a la otra vía, a la contenciosa administrativa, en el caso de que el Supremo...? Nosotros realizaremos la valoración que proceda, dependiendo de cuál sea la posición del Supremo, porque la verdad es que en su momento, cuando se analizaron todas y cada una, entendimos que la que mejor se adaptaba a los hechos que había era precisamente la penal. Debo recordar que también en otros países, en Francia, se han iniciado actuaciones penales por lo mismo. En Bérgamo también hay actuaciones abiertas y ahí debo recordar que en el caso de Bérgamo ha sido la propia Fiscalía. No sé por qué no hemos seguido ese ejemplo aquí. Hombre, pues porque no hay fiscales de la calidad del fiscal Navajas. Sí. La pregunta es, imprudencia temeraria, bueno, lo dice, no supone ánimo de dolo. No, porque es una culpa muy gravosa. Entonces ahí sí que lo veo, por eso digo, no, exacto, es imprudencia temeraria, pero no supone ánimo de dolo. Bien, claro, pero... ahí se puede justificar. Bien, pero perfecto, solo quería hacer esa pregunta. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por la información, por las explicaciones. Lo que parece una exculpación un tanto prematura, ¿no? Es decir, y no demasiado justificada, visto desde fuera solamente como observador político, ¿no? Es decir, al final lo que resulta es que se han muerto más de 20.000 personas en las residencias, y que nadie ha tomado, no había una actuación decidida para
realmente, bueno, pues sabiendo que había un problema que muy grande allí, pues para tomar las decisiones desde el punto de vista del Estado en ese asunto. Y luego mucha gente se ha muerto en su casa esperando ser atendida, ¿no? Que ha llamado, es decir, puede haber un tema de negligencia, no sé si eso es una responsabilidad al final penal o es una responsabilidad que tiene que ser por vía de indemnización, que no lo sé, pero desde luego lo que tenemos los españoles derecho es a que se nos diga la verdad y que estos temas se tomen en serio, ¿no? Porque me parece que lo que ha pasado es una epidemia que hace un siglo que no la hay, es un hecho crucial en la historia de este país y tenemos derecho, tanto desde el punto de vista político como judicial, a que las cosas estén claras, ¿no? Sí. Sí. Además, don Arturo, completamente de acuerdo con usted, porque además conviene saber la magnitud de la barbaridad, la torpeza, si se quiere, a la hora de votar después, ¿no? Claro, o sea, claro. que no se olvide. Claro. Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo, sobre todo con eso, es un archivo muy prematuro. Ya. Cualquier indicio sólido de prueba merece una investigación. ¿Cómo no va a merecer que se analice de primera mano por el tribunal todos los informes que conocemos por los medios de comunicación? Claro. ¿Estas revelaciones acerca de los informes de la DSN cambian algo? Claro, apoya mucho más, además después de las últimas declaraciones de Fernando Simón diciendo al respecto que desde enero estaban trabajando. Lo que hemos analizado, que ya lo analizamos en la querella, era que únicamente mantenían unas reuniones 14 horas diarias dice que trabajaba. Reuniones de coordinación, sí. y no son capaces de haber tomado ninguna medida, como decir, de aprovisionamiento. O sea, hay muchas cosas que no es solo el hecho en sí, ni además de las residencias, que son los datos, la ocultación de los datos o incluso la manipulación del registro y de otras, las compras de material que también tratamos en la querella, y pasar por encima, como ha pasado quizá el Fiscalía, nos ha parecido un poco banalizar el asunto. ¿En qué fecha podemos saber cuándo el Tribunal Supremo va a decir si sí o si no? No se sabe, no creo, es intuición. Pero no es el Constitucional, o sea que tiene que ser antes de 10 años. Sí, eso esperamos. Y además ahora que hay 3 nuevos magistrados que acaban de ser nombrados, imagino que esperarán a que se reincorporen estos magistrados. Claro, no sé, una vez yo creo que ya está el informe de Fiscalía, que ya estábamos esperándolo desde hace unos meses. Yo creo que no confío en que, además de no retrasarse, abra las actuaciones y la investigación que se debe. Veremos lo que pasa, Marta Castro. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche muchas gracias a vosotros. Con nosotros. Bueno, y enseguida nos vamos al continente de la economía, donde las cosas hoy han sido, en fin, desde luego, para entrar muy a fondo. Perdona, Marta, no hace falta quédate sentadita con toda tranquilidad, que ya te vas en la publicidad, sí. No, pero si usted la ve mejor, que tampoco pasa nada por la digo. Sí, muy bien. Vamos a ver, Gracias. lo que el gobierno ha contado hoy, ¿es verosímil o no es verosímil? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Va a poder usted vivir mejor a partir del año que viene con esas medidas? ¿Sí o no? Si está usted pasándolo mal, ¿se va a arreglar o lo va a pasar peor? Hoy en la mesa hay mucha gente que sabe de este asunto, así que lo veremos con atención. Pausa para la publi y a la vuelta, la economía y todo lo demás. 12:09, perdón, no es el COVID, es el agua, 1 hora menos en Canarias, y vamos con la cosa económica. Vamos a ver, hoy el gobierno ha dicho lo que pretende hacer, que es elevar el techo de gasto, es decir, lo que se va a gastar el dinero aparte del gasto financiero, como nunca se había conocido desde los tiempos de Zapatero después, y ya sabemos cómo acabó aquello, un 50 y pico %. Al mismo tiempo que la ministra Calviño nos cuenta que su previsión de crecimiento va a ser evidentemente de decrecimiento, en fin, peor de lo que ellos pensaban, y en realidad es mejor de la realidad. ¿Cuál es el problema? Que el dinero para pagar ese techo de gasto no sale del bolsillo de Calviño, sale de su bolsillo y de todos los demás bolsillos aquí presentes. Vamos a ver lo que ha pasado y luego lo comentamos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2021, conocido como techo de gasto, que aumenta un 53,7% hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y seguridad social, y parte de los fondos europeos. Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Yo creo que la cifra habla por sí sola. Es una cifra relevante
que refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo. Y en capítulo de previsiones, el déficit público con un desajuste del 11,3% del PIB este año, además de establecer una tasa de referencia del déficit del 7,7% en 2021. Y en cuanto al desplome de la economía, eso hace que la caída estimada del Producto Interior Bruto en el curso de 2020 esté en el entorno del 11%. En cuanto a 2021, como ven en la diapositiva, esperamos una notable recuperación de la economía española. Nuestra previsión está en el entorno del 7% de tasa de crecimiento. A la espera, por tanto, de esas mejorías de cara a 2021, en las que el plan de reconstrucción tendrá un papel fundamental. Bueno, esto por una parte. Luego, es muy importante ver cuál es la previsión de crecimiento, claro, porque cuanto menos dinero de la economía, más difícil será satisfacer todo ese ambicioso gasto. Y la propia Calviño ha contado que la previsión del Gobierno es peor que la que tenía, y ya era optimista, ¿verdad?, hace unos meses. Lo escuchamos. Sobre las previsiones que hicimos el 30 de abril para el conjunto del ejercicio 2020, en líneas generales se produce una peor previsión o un peor comportamiento debido, como he señalado hace un momento, al peor comportamiento del segundo trimestre, el periodo de hibernación de la economía española. Eso hace que la caída estimada del Producto Interior Bruto en el curso de 2020 esté en el entorno del 11%. Calviño sabe perfectamente, porque de esto sí que sabe, que una economía no se hiberna. Eso es una cosa que se inventó en Moncloa. Una economía cuando se queda quieta se deteriora, porque es una realidad dinámica. Si la dejas quieta, se deteriora. No hiberna y luego vuelve a salir como un osito después de... No, vale. A pesar de lo cual, naturalmente, la ultraizquierda está contentísima, porque claro, tanto gasto, van a tener en sus manos una cantidad de dinero como jamás habían soñado, ni siquiera Echenique, que hoy se ha manifestado. Hoy muere la austeridad en España. Hoy, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar un techo de gasto con un aumento histórico de la inversión pública en nuestro país. Hoy se va a rubricar ese cambio de rumbo respecto de lo que se hizo en la anterior crisis económica. En la anterior crisis económica se aplicó a rajatabla y de manera cruel una teoría económica fracasada, que es la teoría del neoliberalismo y de la austeridad. ¿Sabe lo que dice? ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas? Bueno, pues da igual, porque ellos en lo que están es en el discurso y hace tiempo que ya tenemos a Podemos calado. O sea, Podemos fundamentalmente es retórica y ya está. Y hay gente que se la cree, pero bueno, el comunismo es así desde el principio, desde antes incluso de la Revolución Soviética, como bien sabemos todos. Bueno, vamos a ver. Lo real, que no es lo que dice Echenique, sino los datos reales. Por partes. ¿Cómo decir? Vamos a ver, por veteranía en esta casa desde el punto de vista económico, Vicente Montañez. Mira, casi empiezo desde el principio. Que se queden nuestros telespectadores con esa cara, con la cara con la de Echenique, con la cara de ese kamikaze que dice que estamos hablando de un aumento histórico. Sí, mira, ríanse del plane, un aumento histórico de la pobreza y de la miseria en este país. Dicho esto, vamos a ver, porque ni una sola de las cifras que han dado en esa definición del techo del gasto cuadra. Parten de que vamos a caer un 11,2%, ya lo firmaba yo, y hablan de la utopía de un rebote del 9,8%. Yo le voy a pedir a nuestros telespectadores que apliquen... quiere decir que el año que viene creceremos un 9,8. Bien, yo les voy a pedir que apliquen un poco de sentido común. Para eso necesitaremos tener, a partir del año que viene, es decir, de aquí 2 meses y medio, a un montón de gente trabajando. Quiero recordar que el día 31 de enero, toda esa gente que está en ERTE, que no computan los datos que ellos han facilitado de previsión de desempleo del 17,1 para este año y del 16,9 para el que viene, pasarán directamente a ser desempleados.
En el momento en el que son desempleados, todos sabemos lo que sucede. Se produce una contracción del consumo y se produce, por otro lado, una pérdida de ingresos como consecuencia de las cantidades que se obtienen de IRPF, porque habitualmente el subsidio de desempleo es mucho menor que cuando una persona está en activo. Bien, con ese escenario ya no parece demasiado creíble ese repunte del 9,8 en absoluto. Pero es que el tema es todavía más alucinante, y es que a la hora de fijar todo este techo de gasto, que en definitiva va a ser con lo que ellos van a confeccionar cuánto se van a gastar, pero no que van a ingresar, porque ese es otro capítulo, ¿de acuerdo? Ya incluyen los 27.439 millones de la Unión Europea, que parece ser que están tan seguros que van a cobrar. Quiero recordar que de ellos hay 25.000 del Fondo de Emergencia que están condicionados. Y están condicionados a una hoja de ruta que todavía no nos han contado, que muchos ya intuimos y que supone determinados recortes. Más 2.436 más del Fondo de Cohesión, más 10.000 que no computan en este techo de gasto, que van a ir directamente a las autonomías. Supongamos que eso no entra o no entra totalmente. ¿Qué van a hacer? ¿Seguir emitiendo deuda? Deuda de un país que en estos momentos tiene un endeudamiento del 118%. Es decir, inaudito. ¿De verdad pensamos que los mercados nos van a comprar deuda si no es obteniendo cierta plusvalía con un nivel de riesgo? Es que quiero empezar a incluir ya que probablemente en 2021 vamos a volver a recordar aquella familiar extraña que teníamos alguno que se llamaba prima de riesgo. Y ahí lo dejo porque si no le quito... Una última pregunta. 118% de deuda, con el agravante de que en España la deuda fundamentalmente está en manos extranjeras. Eso sí. ¿Y se dice que un 30% de China? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver, esto es lo que se intuye por estudios cruzados, sí, porque el Tesoro Público ese dato no se facilita, ¿vale? Esto es interesante señalarlo. Si usted ignora quién tiene en sus manos la deuda española, es porque Montoro en su día decidió que se prohibía esa publicación. Se baraja que el 36% de la deuda española, desde luego el 82% está en manos extranjeras, ¿vale? Y el 36%... Así que a lo mejor entiende usted ahora por qué los medios públicos y los concertados nunca dicen el virus de Wuhan, el virus chino... No, esto en China no ha pasado, no vaya a ser... Arturo Moreno también ha hecho un montón de apuntes. No, vamos a ver, ellos están encantados porque como a los que les gusta es gastar, y además tienen un poco el know-how de que cada vez que gobiernan pues dejan arruinado España, pues están encantados. Sí. Por eso, como dice el señor Echenique, ha muerto la austeridad. Así que la última vez que murió, es decir, la austeridad fue cuando gobernó el Partido Popular en los últimos años, del 2011 al 2017. Ahora bien, quiero recordar que durante 10 años España no ha tenido equilibrio presupuestario, es decir, llevamos arrastrando desde la crisis de 2008, empezamos me parece que en el 2009 o el 2010 seguro con el déficit público, y ni siquiera el año pasado, que todavía crecimos al 2%, gobernando ellos, el déficit fue el 2,6%. Es decir, que es imposible que la izquierda sea responsable y competente en el manejo de las cuestiones económicas, que les da exactamente igual. O sea, su modelo depende exclusivamente de una cosa, es decir, su modelo político, que es el clientelismo político, que son las subvenciones, es seguir regando de dinero sus feudos electorales y a los sectores que le votan. Y el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero. Es decir, y mientras tanto, y lo vemos en las encuestas, con la que está cayendo, con los errores que han cometido con el tema de la crisis sanitaria y todo lo aparejado con ello, y con el tema de, bueno, en fin, con la crisis nacional que hay en España. Y sin embargo, siguen teniendo un nivel de voto muy alto. ¿Por qué? Porque los sectores sociales que les votan están muy subsidiados, ¿no? La realidad de España es que es un país que en la crisis del mes de febrero, mes de marzo hasta septiembre hemos acumulado 540.000 parados más, que las bajas a la seguridad social de cotizantes han sido 380.000, el déficit público ha crecido hasta agosto el 588%, la deuda pública es 1,3 billones de 1,3 billón millones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la deuda del país
perdón, es el 118% del PIB y vamos a superar la de 1902 dentro de nada, ¿no? Además, como parece que somos plusmarquistas con la izquierda en el poder, es así. Pero a mí lo que me preocupa precisamente es eso, la falta de responsabilidad, lo que ha dicho Echenique, se acabó la austeridad, que barra libre, que vamos a poder seguir manteniendo nuestros chiringuitos, la ideología de género, el no sé qué, no sé cuánto, bueno, no sé, mire usted. Es decir, bueno, veremos quién paga esto, porque a mí lo que me preocupa de todo esto es que se ha roto el contrato generacional en España. ¿Sabes? La deuda que traspasamos a nuestros hijos, sí, absolutamente, con trabajos miserables, además, que pagan muy poco dinero, etcétera, es tremendo. Ya veremos cómo acaba el paro juvenil es el 43%. O sea que... Sabed, queridos niños, que hubo un tiempo en España en el que la gente normalmente acababa de estudiar y encontraba un trabajo que solía ser fijo y luego encontraba una casa que podía ser suya. Eso ocurrió en otro tiempo que algunos recordamos. Teresa ya no, evidentemente. Para su generación, para nada. Y lo que venga, pues en fin, a lo mejor Echenique te dé una casita. Ya. Alberto. O un casoplón. No, el casoplón se lo quedará a él. A ti te dará la casita. Claro. Bueno, usted es que también es de una crueldad. A mí me ha dado la noche. O sea, en un mismo programa, ponernos así mancas y a Echenique, esos son ánimos de pues fastidiar. Pues es lo que da el país, es lo que da el país. En fin, lamentablemente. Es muy duro. Pero bueno, la clase política del país. Hombre, muy rápidamente, porque ya se han dicho muchas cosas interesantes. Yo lo que voy a decir es que el gobierno no ha dicho gran cosa. Entonces, yo estoy alarmadísimo porque el gobierno continúa y porque parece ser que salga lo que salga, lo va a gestionar este gobierno si Dios no lo remedia. Pero no ha dicho tanto. Es decir, ha tenido que lanzar un techo de gasto. El nivel de incertidumbre ahora mismo sobre lo que va a pasar el año que viene, incluso en estos meses, es terrible. O sea, no sabemos. Esto va a durar, esto del virus va a durar mucho tiempo. Y no sabemos los desastres que va a producir, no ya solo en España, sino somos muy dependientes en nuestros compradores, en el turismo, etcétera. Bueno, dice que el año que viene subiremos un 7% sobre la bajada del 11% de este año. Pues mire usted, eso es con unos dados, porque no hay mucho. Entonces, bueno, han tenido que decir algo. Pues ha sido una declaración de intenciones. Mire, lo que pasa es que no se preocupen porque dinero no va a faltar. Bueno, viene de Europa y estamos dispuestos a gastar. Somos más keynesiano que la madre de John Maynard y por lo tanto esto va a tirar porque va a faltar. Bien, la verdad es que está en la línea con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que dice que hay que hacer una barbaridad, pero bueno, una enorme cantidad de inversiones públicas, o lo que dice el Banco de España, que dice, oye, eso no me ponerse de acuerdo y de ir tirando a través de inversiones públicas y dinero. O sea, que no... Bueno, por supuesto que no se va a gastar por varias razones. Primero porque no le va a venir todo, pero muy probablemente además porque no tiene capacidad de gestión de ese volumen. O sea, pero, Calvet, aquí hay una cuestión, vamos a ver. Efectivamente, la receta keynesiana clásica de lo que hay que hacer ahora es poner la máquina a funcionar, puede ser una tesis razonable. Lo que pasa es que en Francia, por ejemplo, lo van a hacer bajando los impuestos a la gente, y aquí me parece que no, porque han vuelto a hablar de esto. Claro, aquí estamos en lo contrario. Han dicho, sin embargo, que no. Es decir, ¿quién? Hombre, no sé. No, que va. Hoy María Jesús Montero le han preguntado por el tema de los impuestos y ha dicho, pues soy incapaz de recordar los eufemismos, pero básicamente es revisar al alza determinados no sé cuántos fiscales. Sí. Ha dicho de 4 formas distintas que van a subir los impuestos. Claro. Yo había leído que no lo haría a base de impuestos. A corto plazo, ¿eh? Eso los tontos de la austeridad que se secan, que con un tsunami como el que ha revolucionado, destrozado, asuelado de suelo España, evidentemente que vamos a tener austeridad durante unos cuantos años. ¿Qué se cree que va a hacer esto Bután de pronto? Por supuesto. Entonces, en un momento dado se subirán los impuestos. Eso estoy convencido, porque no hay más remedio. Ahora, no me parece que sea su intención hacerlo a Cena en Illumbe, si tenemos noticia de subida de impuestos, nos damos un mes y medio. ¿Vale? Pero ya hay rumores... Si no hay noticia... pago yo la cena, si la hay...
paga Calvet. De que quieren subir los impuestos a la sanidad y a la educación privada, y que luego quieren quitar también en un tema que me parece que es un gravísimo error, también me parece un gravísimo error lo anterior, porque desde 1985 que se implanta el IVA jamás había pagado la sanidad y la educación, es decir, que me parece que era un principio de la libertad que se había respetado gobernando la derecha y la izquierda. Pero luego también el IRPF, el mínimo exento en el tema de los planes de pensiones, ¿no? Que actualmente es el 8.000 euros y también lo quieren quitar, ¿no? Con lo cual, pues, se acabó la clase media. Con lo cual, y hay mucha gente, claro, que está rescatando para vivir, está rescatando los planes de pensiones y además en unas condiciones bastante malas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues no sé, era un medio de ahorro de mucha gente, además muy recomendado por los gobiernos de que tuviésemos un plan de pensiones, etcétera, y sin embargo se toma una decisión a lo mejor que no lo sabemos si se va a tomar, pero arbitraria, ¿no? Y luego también dicen que van a subir el IRPF a la gente que gana más de 300.000 euros, ¿no? Que al final eso le da igual, que no sé Ciudadanos lo que pensará sobre eso, pero a la izquierda yo creo que le da absolutamente igual. Vamos, que ¿sabe usted por qué ningún gobierno de izquierdas tampoco se le ocurrió meterse con el IVA de la sanidad privada, por ejemplo? Porque la sanidad privada atiende en España a 9 millones de personas. 9 millones. En España no hay 9 millones de ricos. Es gente que elige la privada porque la pública está como está, porque sigue estando muy colapsada. Y uno normalmente, si puede, pues le da a los suyos la sanidad, la educación, etcétera, que mejor considera en uso de su entera libertad. Por eso mucha gente, 9 millones de personas en España, 9 millones, recurren a la sanidad privada, que ahora resulta que va a ser una cosa de ricos como Carmen Calvo y esta gente que va pues a las privadas cuando tienen el COVID. Mira, vamos a ver, hay algo que es obvio y es que hay una subida de impuestos detrás de esta muy grande y vais a entender rápidamente por qué. Si la economía perdemos en términos de PIB, no voy a entrar a discutir en las cifras, déjale al 12%, perdemos un 12% en términos de Producto Interior Bruto, es evidente que eso se va a trasladar directamente sobre los ingresos de la Administración. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y además no es lineal, va a ser muchísimo mayor, es decir, que ya podemos prever más de un 12%. Dos, si descontamos todas las ayudas y las emisiones de deuda que tienen previstas, con respecto al techo de gasto anterior, ha subido un 7,8%. ¿De acuerdo? Vale, ese 7,8% más frente a una caída del 12% se va a tener que pagar con algo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos, no hay otra fórmula. Con déficit. Y además te digo una cosa, aunque siempre nos cuentan, de que va a ser sobre las clases más pudientes y todas estas historias, todos sabemos que no es verdad porque no hay tanta clase pudiente. Estos señores se centran entre el 4% y el 1% de la población y no los vas a poder esquilmar más. A partir de ahí, ¿quién lo va a pagar? Lo de siempre, a través de que del impuesto del diésel, a través de que se van a quitar, estas ya que ya han anunciado que van a quitar el tema de los planes de pensiones, la deducción, el tema de la tasa COVID, Toby, la quieren subir, quieren aplicar un impuesto verde, quieren aplicar un impuesto sobre las tecnológicas, es decir, esto que sepamos. Y aún así van a tener que hacer muchas cosas más. Así es que iros preparando a una subida de tipos de IVA generalizado e iros preparando para pero la buena noticia para ellos una subida de IRPF. La buena noticia para ellos es que la Ley de Estabilidad y Crecimiento Europea permite la cláusula de que la regla del déficit, la regla de la deuda durante el año 2020 y 2021 que no entra en vigor. Y eso les permite mantener el chiringuito, les permite mantener el nivel de gasto público, mantener los sueldos de los empleados públicos, les permite pagar las pensiones y les permite un fondo de maniobra para manejar el cortijo. Les permite a ellos, quiere decir, mantener la estructura de su Estado, pero a la sociedad española la va a dejar esquilmada. Bueno, claro. Estoy hablando de lo que a ellos les interesa, que es el poder político, ¿no? La preservación del poder político. La dinámica y todo eso, como muy bien dice don Arturo, sin subir escandalosamente impuestos. Lo del IVA es lo único que yo vería durante un par de años, porque lo va a pagar en efecto gran parte lo que pueda venir de Europa y tirar. Un par de años porque el año siguiente ya no vas a poder cobrarlo, no, claro, porque la gente ya se habrá ido. Sí que vendrán. O sea, si usted me dice, ¿va a subir impuestos en España en el 2022? Seguro. No. Seguro. Nuestra apuesta es que subir en el 2021. Antes de Navidad. O sea, en fin. Pero y te digo más. Y además no están haciendo caso omiso, es decir, claro que estaría bien invertir ahora en inversión pública, pero nuestros presupuestos no van a inversión pública, van a gasto público, que es muy distinto a financiar el gasto corriente, es decir, estamos saliendo a comprar el pan con la tarjeta de crédito.
De ahí mi preocupación. Es decir, es que este dinero, lo importante es cómo. Y el cómo está en manos de estos. Eso sí que me preocupa. Terrible, ¿verdad? Bueno, pues no es tan terrible, porque de aquí se puede salir. Es posible darle la vuelta a esto. Es el momento de que todo ciudadano español se comprometa para darle la vuelta a esto. Claro, si nos quedamos quietos, efectivamente, pero no hay que quedarse quieto. Nosotros tenemos un instrumento, hay más, pero este es el nuestro, el Club de Amigos, que sirve para eso. Para que pueda, al menos, haber una voz, aquí esta, que diga estas cosas y que llame a la gente a decir, se acabó, hay que cambiar y hay que cambiar al gobierno y de inmediato. Yeah. Bueno, 91-616-2464, es el teléfono del Club de Amigos, llame usted en cualquier momento, a cualquier hora, y si usted puede, y ya verá usted que es baratísimo, pues nos echará una mano para que siga habiendo una voz, por ejemplo, que cuente lo del informe de seguridad nacional, que en la pública, en la concertada no lo sé, pero en la pública lo han silenciado. Porque así está ahora la situación en España. Es posible darle la vuelta a esto. Lo que hay que hacer es actuar. Si nos quedamos quietos es cuando no. Arturo Moreno iba... ¿Qué cantidad de papeles tienes encima de la mesa, Arturo? Claro, estoy aquí con ¿Ibas a decir algo? Firmando los ceses del gobierno sobre el papel. No, que no iba a decir nada. Me parece que ojalá, ¿no? Hay que recuperar el optimismo del país, la mentalidad ganadora, que volver otra vez a recuperar y movilizar el talento, la creatividad de la gente, que dar ilusión a los jóvenes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Es una pena que el país esté en declive, ¿no? Porque yo creo que había un proyecto muy bonito para España, que es atraer que dentro de las sociedades digitales que se va a producir un gran nomadismo de gente que le va a dar igual vivir en un sitio o en otro porque puede trabajar desde su casa, puede hacer tal. Y España era un país con unas condiciones magníficas para captar eso que se llama el nomadismo digital, ¿no? Que mucha gente con altos ingresos, con capacidad de renta, viniese a nuestro país y además con formación adecuada, y eso hubiese enriquecido mucho al país. Pero claro, como estamos aquí metidos en cosas de muy bajo nivel, con un gobierno que no da la talla y que no tiene un proyecto para España, pues es una pena de que no surjan por ahí. Pues nomadismo digital no lo sé, pero nomadismo pateral, de eso tenemos a manta, todos los días. En fin, bueno, vamos a otro de los asuntos del día, que es la cuestión de la justicia, porque el PSOE sigue insistiendo, el PSOE, Podemos, en fin, toda la coalición de gobierno, en que ellos quieren nombrar a los jueces del CGPJ. Sea como sea, y don RQR, que parece una película de Martínez Soria. Hoy había novedades al respecto, lo ha dicho además una vez más María Jesús Montero, y se la ha entendido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este gobierno es absolutamente consciente de la situación que tienen los órganos que no pueden ser renovados por el bloqueo que está produciendo el Partido Popular. Y por supuesto, puedo confirmarle que el Gobierno está estudiando fórmulas para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y que permitan evitar estos bloqueos que deterioran de una forma tan importante las instituciones, y lo que queremos desde el Ejecutivo es evitar que se pierda legitimidad democrática por la designación parlamentaria que no se puede ejercer y que la propia ley otorga. Fíjese usted la historia. Es decir, vamos a ver, los jueces pierden legitimidad democrática si no los elige el Parlamento. Porque, según la señora Montero, en España la legitimidad democrática no la otorga el pueblo, sino el Parlamento. La Constitución dice que la justicia... ¿De quién? O sea, no digo esto lo del gobierno, pues eso, como a Pedro Sánchez, no. Es decir, el pueblo en nombre del rey, ¿no? Bueno, no, pues no, aquí tiene que ser el Parlamento, porque ellos ya han encontrado el Soviet, que es la vanguardia del proletariado, que es quien decide quiénes son los jueces. Y han encontrado en la renovación del Consejo del Poder Judicial un instrumento para presionar con esta cuestión. Incluso Echenique, que no sabe nada de esto, ha hecho su cuarto espadas, o su tercio, o su lo que sea. Vamos a ver. Bueno, que la posible aprobación de leyes orgánicas en la sede de la soberanía popular le parezca al Partido Popular una dictadura, pues da buena cuenta de en qué posición de extrema derecha cada vez más está el Partido Popular. Hablamos de algo muy importante, como es uno de los tres poderes del Estado y el segundo partido de España bloqueando de manera
inconstitucional su renovación y hay que ser cuidadosos en las negociaciones, hay que ser perfeccionista en las normas y hay que ser discreto en las conversaciones. Pero, como decía, es evidente que es insostenible plantear un bloqueo de lustros, como plantea el Partido Popular, de uno de los órganos constitucionales. Vamos a ver, solo dos observaciones. Ha habido otras ocasiones en las que se ha tardado más en renovar el CGPJ. O sea, el problema no es la renovación. El problema es si para renovarlo tienen que perder independencia. Dos, señor Echenique, el CGPJ no es uno de los poderes del Estado. El Poder Judicial no es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo es el Consejo, que tiene oficina administrativa, etc. El Poder Judicial es otra cosa, es el conjunto de la judicatura y demás. ¿Vale? Es decir, claro, Echenique esto, como lo habrá estudiado en Venezuela, pues pensará, pero no, el CGPJ no es el Poder Judicial. Vale, bien, aclaremos ahora. Y llame a Jesús Trillo que se lo explica. Él estará encantado. Jesús Trillo es un profesor magnífico y le explica este punto con todo cariño y con toda misericordia también. Dos puntitos más. ¿Qué? Si es inconstitucional, ¿lo han llevado al Constitucional? Es que tarda mucho. Es que tarda mucho el Constitucional. Y la otra, por eso no se renueva porque necesita de un acuerdo de los dos partidos mayoritarios en este momento, ¿no? Bueno, pues no, pero es lo que dice Arturo, es que para Sánchez el acuerdo consiste en obedecer su voluntad siempre, claro, es que ese es el tema. Pero tanta la palabra negociación, como poco, tanta responsabilidad tendrá uno como otro, ¿no? Ya. En fin, la tiene más casualmente el PSOE, el partido de Pedro Sánchez, que fue quien se cargó esta negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sí, filtrando una conversación privada, ¿no? Y de hecho, o sea, a mí me sorprende muchísimo, ¿no?, que ellos ahora tengan ese interés por renovarlo, ¿no?, porque quieren tener puestos claves. Es decir, de hecho, Podemos le pedía o sea, el reparto que habían hecho eran pues 10 de un lado, 10 vocales de un lado, otros 10 de propuestos por el Partido Popular y un presidente de consenso. Ese era el reparto que habían hecho. Iglesias le dijo a Sánchez, yo quiero 4 vocales. Y Sánchez le dijo, no te puedo dar 4 porque le tengo que dar uno al PNV, le tengo que dar otro a los independentistas, que de hecho de la lista hay una persona, una magistrada que es independentista. No tienen que por qué ser magistrado, también pueden ser juristas de reconocido prestigio. Pero, sí, que eso no cabe todo el mundo ahí. Sí, por supuesto. Bueno, claro, claro. Y hay una que es independentista, ¿no? Y ellos realmente lo que quieren es poder tener personas posicionadas dentro del Poder Judicial, dentro del Consejo General del Poder Judicial, cuando a mí me parece tremendo, ¿no?, lo que exigen los vocales, y esto es así, ¿no?, y sí que es verdad que ahora no se puede renovar, lamentablemente, por esa vía, porque tardaríamos muchísimo más tiempo, ¿no?, pero es que en un futuro sean los propios magistrados quien elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Debate, y el otro día hubo una fuente del Consejo General del Poder Judicial que me señalaba una cosa que es verdad y que pasa muy desapercibida, ¿no? Es que el 80% de los miembros de la carrera judicial pertenecen a la asociación APM, una asociación, podemos decir, profesional de la magistratura. Eso, podemos decir, conservadora y demás. Sí, como no es del PSOE, es la que se considera que es de derecha, sí. Sin embargo, la mitad de los jueces que representan en el Consejo General del Poder Judicial al resto de los jueces son de juezas y jueces para la democracia, que no representan ni el 10% de toda la carrera judicial. Es decir, sí que es cierto interesantísimo dato, sí, señora. Que si los jueces eligiesen a sus propios jueces, sería muchísimo más justo esto. Y ahora, por ejemplo, se han renovado... Por eso la izquierda no quiere bajo ningún concepto que los jueces elijan a... Por supuesto. Claro. Y ahora, por ejemplo, que el ESME ya dio un ultimátum y dijo, o nos renováis o nos tenemos que poner a designar a nuevos jueces, os guste o no os guste, ¿no? De las 6 vacantes, de los 6 nombramientos que se nombraron el otro día, valga la redundancia, en el Supremo, en el Tribunal Supremo, de los 6, 4 son progresistas o propuestos, no son conservadores, son progresistas, y solamente 2 son conservadores. Entonces, no creo que esto tampoco beneficie mucho al Partido Popular, ¿sabes?
pero sí que es cierto que, bueno, que es algo que se tiene que renovar ya. O sea, Es que debe ser que no son bastante progresistas. De todas maneras, eso está claro, es decir, y eso es lo que me pone los pelos de punta. Hay un intento totalitario por parte de este gobierno y sobre todo por parte de los antidemócratas y antisistemas de este gobierno por hacerse con el Poder Judicial. Eso está clarísimo, eso es lo que está en juego. Ahora, que no mientan diciendo la culpa la tiene el otro, cuando el que no llega a acuerdo soy yo. Arturo Moreno. Perdón, Teresa, sí. No, te iba a decir, de hecho, una fuente judicial también me contó que Victoria Rosell, era una de las candidatas esta es por parte de Podemos de Canarias, ¿no? Sí, así que imagínate el peligro, ¿no?, de que Podemos llegue a las entrañas del Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece algo tremendo, ¿no? Porque... Claro, estamos de acuerdo. Sí, yo creo que el proyecto político de estos señores está fuera de la ley y por eso se tienen que hacer con la justicia, ¿no? Curiosamente quieren hacer la reforma con los que son con los sediciosos convictos, con los populistas antisistema y con los exterroristas o terroristas de segunda generación, ¿no? Es decir, con los enemigos de España, del Estado de Derecho, de la democracia y la Constitución. 3. Esta es una reforma que es un burdo fraude de ley. Es decir, porque se quiere cambiar como la ley para hacer lo que ellos quieren, pues necesitan cambiarla, necesitan cambiar el procedimiento de elección, lo que hacen es cambiar la ley. Es decir, estamos en lo que se llamaría, desde el punto de vista jurídico, el decisionismo político de Carl Schmitt, que la voluntad general, pero no plasmada a través del Parlamento, sino también la voluntad popular, vamos a decir que es el pueblo el que lo dice, aclamativa. Estamos en la democracia aclamativa, ¿no? Es decir, bueno, que nos molesta la ley, que la ley es un problema para cambiarla, nos aliamos con los que más creen en España, en el Estado de Derecho, que como todo el mundo sabe, que son los separatistas, los comunistas y los terroristas, ¿no? Entonces, claro, pues no sé, es decir, su proyecto está fuera de la ley y necesitan hacerse con la justicia, necesitan apoderarse de la justicia, convertirla en un órgano administrativo dependiente del gobierno y sometiendo completamente el Poder Judicial a los intereses del Ejecutivo. Como han hecho con la Fiscalía. De Carl Schmitt ya discutiremos, Arturo Moreno. Decisionismo político. Porque sí, pero ¿sabes cuál es el problema del decisionismo? Ya. Que enfrente tiene que haber una decisión equivalente. Ya. Si enfrente no encuentras más que... No, mira lo que pone aquí en el código de circulación. Entonces estás perdido. Claro, eso. Pues esta es la cuestión, en fin. Y el político tiene que tomar decisiones. Otra parte de la conversación. Pero esta la vamos a tener mientras estamos en la publicidad, porque hemos dicho al anuncio que si no lo paga Calvet, que ya bastante va a tener que pagar la cena esa de la apuesta de los impuestos. Y a la vuelta nos vamos a lo de Cataluña, porque hoy la señora Budó se ha referido a los españoles y al rey en unos términos que usted debe conocer, porque son encantadores. ¿Cuánto cariño destila esa mujer? Madre mía, enseguida volvemos. 23 horas 47 minutos, 1 menos en Canarias. Nos pilla usted en pleno debate acalorado sobre cuestiones que no le referiré, pero algún día le prometo que grabaremos aquí un Tomás Falsa, se llevará usted qué risa. Lo de Cataluña. A mí, yo debo decir que me ha irritado mucho, que le cuente. Hay cosas que... Pero bueno, al final, mejor que usted lo escuche y luego lo comentamos. La señora Budó. Que lo único que esperamos nosotros del rey de los españoles es que se disculpe de su discurso partidario y su discurso incendiario que realizó el día 3 de octubre de ahora hace 3 años. Y luego seguía, al rey de los españoles, aquí no queremos al rey de los españoles. Pero ese tonillo, además, como decir que es el rey de una raza inferior. Michel Budó, desde la evidente superioridad de su planta, ¿verdad?, tiene este tipo de comportamiento hacia el resto del mundo. Yo creo que ellos no son conscientes de hasta qué punto se están poniendo en ridículo. Es decir, dentro de 50 años, 60 años, 80 años, si no lo prohíbe la ley, que van a intentarlo, se recordará esto y alguien pensará cómo es posible que en la tierra de Eugenio d'Ors, Josep Pla y Salvador Dalí apareciera esto. O sea, de verdad, es una cosa increíble. Bueno, otra cosa que ha aparecido en esa tierra, mire usted por dónde, es Torra. Y hoy el Constitucional ha confirmado su inhabilitación. Lo vemos.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes por unanimidad suspender cautelarmente la inhabilitación como presidente de la Generalitat de Cataluña de Quim Torra, mientras estudia el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó su condena por un delito de desobediencia. La defensa del ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, solicitó esta medida cautelar para tratar de invalidar la inhabilitación. Mientras tanto, el Tribunal de Garantías estudiaba si le amparaba en relación con la sentencia que le condenó a 1 año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central, cuando éste le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019. Vamos a ver, usted estará pensando, ¿y a mí qué? Pues, y efectivamente, y a mí tampoco, pero la importancia del asunto reside en que este tanteo tenía por objeto ver si el Constitucional se iba a mostrar sensible hacia el separatismo catalán o al menos hacia Torra. Y hemos visto que a Torra no. A lo demás puede ser, porque como bien ha recordado antes Teresa Gómez, el separatismo catalán entra en el reparto de cartas de los tribunales y de las máximas instituciones del Estado en España, cosa que no hay que perder de vista. De hecho, el veto del rey en el acto de entrega de despacho de hace semana y media, el veto del rey, la primera vez que el rey no preside un acto de este calado, fue justo por esto. Fue un veto del gobierno por el apoyo al independentismo. No, bueno, luego ha dicho Campo, en fin, de todo género de cosas, ¿no? Pero en fin. Y a todo esto los jueces, perdona Teresa, la información que publicas tú hoy en OK Diario, han montado su propio festolico en el rey. Los nuevos jueces le transmitieron, ¿no? Cuando finalizó el acto, le transmitieron a Lesme que a ellos les gustaría que el rey les recibiese la zarzuela, y Lesme en ese acto se comprometió a gestionar ese encuentro. Desde Zarzuela dicen que todavía no lo han tramitado porque imagino que todavía es pronto, pero Lesme se ha comprometido a hacerlo y los nuevos jueces Esto, Teresa Gómez, es una puñetera pesadilla. O sea, funcionarios públicos del más alto rango, para poder estar con el jefe del Estado, tiene que hacerlo por lo privado, no vaya a ser que el gobierno se enfade. Sí, es que es de locura pero todo. Este fin de semana, este viernes el rey sí que viaja a Barcelona, ya ahí no existe peligro, no hay tensiones, no. Ya veremos, pero bueno. La vergüenza no es que no lo haya, o lo haya, porque siempre hay frikis en la vergüenza es que eso amilane al gobierno, o la vergüenza mayor es que el gobierno esté de acuerdo en que no suceda. Está de lo de los miranos, hombre, claro. Exacto, la vergüenza es eso. Yo creo que como el gobierno ha visto que esto... Yo creo que cree que los delincuentes tienen razón. Yo creo que como el gobierno ha visto que esto no ha sentado bien en la opinión pública, ha dicho, ahora vamos a ir a este acto que no es ni muchísimo menos de la importancia que era. La encuesta de GA3 dice que 2 de cada 3 votantes del PSOE, 2 de cada 3 del PSOE, de los demás ya ni le cuento, ven horrible lo que el gobierno ha hecho con el rey. Entonces ha dicho, bueno, pues ahora que vaya a Barcelona cuando... Es un antes y un después. Pero tienen que aprobar los presupuestos para los que han fichado el techo de gasto. Y para eso necesita, sí o sí, de todos estos señores. Ahora que ya me diréis qué pintaba allí Campos, el ministro Campos, en el acto, cuando supuestamente un ministro o cualquier miembro del gobierno, y corregidme si me equivoco... Eso es lo que dijeron los jueces, ¿no? Dicen, no viene el rey, que no venga este. Claro, van porque va el rey, y el rey no va, y va el ministro Campos, o sea, fue una cosa... No, pues ya antes de que hablar tú, ya te contesto yo qué pintaba allí Campo. Era absolutamente deliberado. Es decir, y es lo que ha dicho Echenique, los jueces dependen del gobierno. Claro, por eso estaba allí Campo. Y es que el mensaje era inequívoco. Arturo iba a hablar, pero se le ha quedado el micrófono. Entonces, espérate, que tienes el micrófono en algún lugar perdido. Mientras Arturo no recupera su micrófono, le aseguro que no se lo han robado. Porque aquí no ha entrado Echenique ni nadie. O sea que Doña Teresa, la gran pregunta es ¿qué hace Campos en un gobierno del Reino de España? Esa es la gran pregunta. Pues que se vaya a la Saraj que quiera. Y de hecho, hay un vocal del Consejo General del Poder Judicial que publicó un artículo, José María Macías, publicó un artículo. ¿Cierto? En La Razón, sí, señor. En La Razón y en El Mundo, en los dos. Y en el del Mundo decía algo así como: para mí era más importante, cuando dictaba una sentencia, condenar en nombre del rey que la propia sentencia en sí. Es decir, porque como bien sabemos, el Poder Judicial
Mana del pueblo. Bueno, es que lo que te hace un poder del Estado precisamente es eso, es decir, no es una cuestión personal, no es un juez privado, no es una persona privada que emite una sentencia, es el Estado quien está hablando por en esa... nombre, eso es. Claro. Decía, para mí es más importante dictarlo en nombre del rey que la propia condena en sí de la persona que acaba de sentenciar. En fin, bueno, en cuanto le arreglen el micrófono a Arturo Moreno, que estamos con ellos, le damos la palabra. No, sí, dice. No, que están colocándose, que se le va a hacer. Que eso ya 2 horas de programa, 2 horas largas. Bueno, efectivamente, como dice Montañez, aquí el tema es que al final los presupuestos los tienen que aprobar con Bildu, con Esquerra y con toda esa gente que, como dice María Jesús Montero, trabajan por amor a España. Es de las mayores barbaridades que ha podido escuchar uno. En fin, Arturo Moreno, ya con el micrófono recuperado. Espera un momento, que dice que todavía no. Están pensando que le están haciendo luz de gas a Arturo Moreno. No, seguro. Espera, que todavía está sin funcionar el micrófono. En cuanto me den aviso, lo abrimos ya es posible. Venga, bien, escuchamos. Que sería bueno recordar las palabras, algunas de las palabras del rey en el discurso del 3 de octubre del año 2017, ¿no? Decía, dirigiéndose a todo el pueblo español, han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Y decía... En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Punto. Y es exactamente lo que ocurrió. Un discurso que, por cierto, el Supremo olvidó en su sentencia por el 1 de 500 folios. Se ciscó encima del discurso, querida. El Supremo, en la sentencia, se ciscó encima del discurso. No lo mencionó. Discurso de... Precisamente por eso, claro, efectivamente. El Supremo, con su sentencia, lo que hizo fue reducir ese discurso a polvo. Pues con la idea de la ensoñación fue reducir la realidad a un mero simulacro político. Pues el jefe del Estado, que en un momento crucial de la vida política española, que salió y se dirigió al pueblo español con estas palabras, es el mismo señor al que estos señores han dejado, entre comillas, señores, han dejado pues realmente en un lugar inconcebible, ¿no? Porque, en fin, cuando hace falta al rey más que nunca es ahora, y su presencia en Cataluña en estos momentos yo creo que es esencial, ¿no? Y bueno, pues el gobierno parece que no piensa lo mismo. Pero hace falta el rey ahora más que nunca para hacer justo lo contrario de lo que ellos le permiten hacer. O sea, que esto es la percadilla que se duerme en la muerde la cola. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Es una vergüenza que ahora mismo no haya salido el gobierno a reivindicar aquel discurso del 3 de octubre. A lo contrario, pues claro, no. Pero es que... Usted se ríe. Aquí nos reímos todos. Enrique, pero el problema es que el 80% de los votantes españoles no se dan cuenta del totalitarismo galopante que nos está entrando. El 80% de los votantes españoles no lo sé, pero fácil, un 40%, un 50% no está viendo todavía, y aquí se lo repetiremos permanentemente, que ahora mismo el gobierno ha secuestrado al Estado. Que el jefe del Estado, en la práctica, es el jefe de la nación, de los que todavía creen que la nación española existe, ¿verdad? Y que lo que tenemos encima es una especie de superestructura grotesca, ¿verdad? Donde aparece el Echenique, Irene Montero, y gente así, y la señora Esa de Bildu del flequillo hacha, que determina nuestras vidas. Por eso, además como dije el otro día, además de pedir que se hagan amigos del club de esto, no sean meros receptores, porque sé que hablamos para convencidos. Vayan y cuéntenlo a los que tienen la paciencia. Sí. Porque es que si no hay lucidez en los votantes, va a haber un trauma de muchísimo preocupar. Por eso de eso ya se encargan las televisiones del duopolio con la Isla de las Tentaciones y cosas así, ¿verdad? En fin. Don Vicente Montañez. ¿Y en Valencia qué pasa? Bueno, noticia importante. El dinero de los autobuses no apareció nunca. No ha aparecido. Pero ya han cesado a uno, ¿no? Vamos a ver, sí, han cesado al gerente. Se nos ha presentado ya ayer in extremis
se nos presentaron las conclusiones por parte de la presidenta de la comisión esta de investigación que montamos para ver qué era lo que había pasado, porque habían desaparecido los 4 millones. La culpa era del mayordomo. Y atención, pues casi. Fíjate, estos comunistas que tanto se preocupan de los empleados no han encontrado ningún responsable político. El gerente que ha sido cesado tampoco parece como responsable y acaban cargándole el muerto. Ya despidieron a una administrativa, bueno, ellos decían que era una directiva, pero bueno, del trabajo que hacía era más bien de administrativa, avezada, eso sí, y ahora se quieren cargar a la directora financiera. Es vergonzoso, no hace referencia a ningún tipo de responsabilidad política, no hace referencia a las mentiras en sede plenaria del alcalde Ribó, ni tan siquiera plantea, bueno, cosas tan simples como dónde están los 4 millones, por qué se han gastado 1 millón más para intentar recuperar 4 millones que no existían. Y mientras tanto, el señor Grezzi, que no va a ser al final responsable de nada, sigue convenciendo por ahí a la gente que ya han pillado a los chinos, que no se lo cree él ni en el mejor de sus sueños. Esto es España. En fin, Arturo Moreno, Enrique Calvet, Teresa Gómez, Vicente Montañez, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Un placer. Y a ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. Mañana, a partir de las 12 aquí, toda la información y, por supuesto, a las 10 menos cuarto, más Gatola.